Viuda abandonada con sus hijos, hereda una hacienda millonaria de su abuelo, y días después, descubre un secreto impactante. Julia no tenía fuerzas, pero tampoco opciones. El día apenas comenzaba y ya cargaba con la misma rutina de siempre: alistar a los niños, revisar si todavía quedaba algo de comida, buscar qué trabajo podía encontrar ese día. Su mirada se notaba cansada, como si no hubiera dormido bien desde hacía meses, y era cierto. Desde que Ramiro se fue sin decir nada, la casa se volvió silenciosa, vacía, dura. Todo lo hacía ella: lavar, planchar, cuidar, resolver. Y aunque no se quejaba en voz alta, el dolor se le notaba hasta en la forma de caminar. Vivían en una casita de ladrillo sin pintar, en las afueras de Guanajuato. Era pequeña, de 2 cuartos, uno para ella y otro para los niños, Nico y Valeria. El baño apenas servía y la cocina tenía más ollas viejas que comida. Aún así, Julia siempre encontraba la forma de hacer rendir lo poco que tenía. Sabía que no podía darse el lujo de rendirse, aunque a veces el cuerpo se le doblaba del cansancio. Esa mañana, mientras peinaba a Valeria antes de irse a la escuela, la niña preguntó algo que la dejó congelada. «Mami, ¿mi papá se fue porque no nos quiere?» Julia se quedó en silencio unos segundos, fingiendo que estaba concentrada en el peinado, pero por dentro, el corazón se le rompió de nuevo. Ramiro se había ido hacía 6 meses. Un día salió a trabajar y no volvió. No llamó, no mandó mensaje, no dejó una nota, nada, solo desapareció. Y la única pista fue una vecina que dijo haberlo visto con una mujer más joven en León, entrando a un hotel. Desde entonces, Julia decidió no hablar mal de él frente a los niños, aunque por dentro ardía. Claro que los quiere, solo tuvo que irse por cosas de trabajo, respondió con la voz firme, tratando de sonar tranquila. Valeria no insistió. Nico, que ya tenía 10 años, solo bajó la mirada. Él sí sabía que algo andaba mal. Ese día, Julia salió a buscar qué limpiar. A veces iba con la señora Irma, que le pagaba por barrer y lavar ropa. Otras veces, ayudaba a una comadre a vender tamales en la plaza. Lo que fuera, con tal de traer algo para la cena. No había tiempo para lamentos. Ya ni lloraba. Las lágrimas se le habían secado después del 2.º mes sin respuestas. Al volver a casa, encontró a Nico en la puerta, con cara de susto. Valeria estaba acostada y se quejaba de dolor de garganta y escalofríos. Julia tocó su frente y la sintió ardiendo. No tenía ni un solo peso para el doctor. Buscó en su cajón de cosas guardadas y sacó una cajita de cartón donde tenía papeles, fotos viejas y su anillo de bodas. Lo miró unos segundos. Recordó la boda sencilla que tuvieron, el día que juraron nunca separarse. Apretó la mandíbula y lo guardó en su bolso. Esa noche durmió mal. No por el ruido o por los mosquitos, sino porque tenía el corazón hecho trizas. Al día siguiente, fue directo a una casa de empeño. El señor apenas miró el anillo y le ofreció una cantidad que casi le dio risa, pero no estaba para negociar. Aceptó y corrió a la farmacia por lo necesario. Compró jarabe, paracetamol y un juguito para Valeria. No alcanzó para más. Aún así, la niña empezó a mejorar, y eso le dio algo de paz. Las semanas pasaban, y nada cambiaba. Julia había tocado la puerta de los papás de Ramiro, pero ellos ni siquiera la dejaron pasar. Le dijeron que si su hijo se había ido era por su culpa, que seguro lo tenía harto, que no esperara ayuda. Julia se tragó la rabia, y caminó de regreso con la cara seca, sin lágrimas. No iba a llorar más por gente así. A esas alturas, sabía que solo tenía a sus hijos, y con eso bastaba. Una tarde, mientras limpiaba una casa en una colonia de gente adinerada, la dueña la llamó con voz fuerte. «Oye tú, ¿ya lavaste bien el baño? Porque huele como si no hubieras hecho nada. A ver, ponte a tallar mejor», dijo la señora sin mirarla a los ojos. Julia agachó la cabeza, respiró hondo y volvió a entrar al baño. No respondió. No le daba la gana discutir, ni hacerse la valiente. Esa mujer no sabía nada de su vida. Solo quería terminar y largarse. Cuando por fin salió, ya era de noche. El camión pasó lleno, pero se subió igual. Se fue parada todo el camino, sosteniendo el jarabe que compró para Nico, que ahora también andaba con tos. Al llegar a casa, encontró la luz cortada. Se le había olvidado pagarla. Encendió una vela, les dio de cenar a los niños y se sentó en el sillón roto a pensar. ¿Qué más podía hacer? Ya no le quedaban más anillos, ni más cosas para vender. Miró a sus hijos dormidos, y ahí, en ese momento, deseó con todas sus fuerzas que algo cambiara. No pedía lujos, solo un respiro.
una señal de que no todo estaba perdido. Esa noche, después de acostarse, el silencio fue distinto. Algo sentía en el pecho, como si se acercara un giro que no podía explicar, pero se durmió sin saber que al día siguiente esa señal llegaría y lo cambiaría todo. Esa mañana, Julia amaneció con un hueco en el estómago que no era solo de hambre. Era la sensación de tener que hacer milagros sin ser santa. Se levantó despacio, cuidando no despertar a los niños. Valeria ya respiraba mejor, aunque aún tenía la cara pálida. Nico dormía hecho bolita, abrazando una cobija que ya ni abrigaba bien. Julia se sentó en la cama y pensó en lo que tenía. Nada, ni arroz, ni frijoles, ni tortillas. Solo una caja de té, medio limón y un sobre de sal. No sabía si reír o llorar. Hacía días que estiraba la comida como podía, pero ya no había más que estirar. Fue al patio y revisó el pequeño bote donde a veces sembraba cilantro. Solo quedaban hojitas secas. Dio un respiro largo y miró al cielo. No dijo nada, solo apretó los labios. No tenía ganas de rezar. No hoy. Se metió a bañar con agua fría, se puso su blusa más decente y salió a buscar lo que fuera. En el camino pasó por la tienda y fingió que solo iba a preguntar precios. Tocó 3 puertas. Nadie ocupaba ayuda. La cuarta fue la de la señora Estela, una mujer gorda, morena, con voz fuerte, que siempre la trataba como si fuera un mueble. Aún así, Julia tragó su orgullo. «Buenos días, doña Estela. Vengo a ver si ocupa ayuda con la ropa o algo en la casa». La mujer la miró de arriba a abajo, como si le apestara algo. «Ya tengo quien venga mañana, pero si quieres, lávame estos trastes y limpias el piso de la cocina. Te doy 50 pesos y una torta». Julia bajó la mirada. No podía decir que no. Entró sin decir palabra y se puso a lavar los platos. La grasa estaba pegada desde hacía días. Los vasos olían raro y el trapeador olía peor, pero ella no se quejaba. Se movía rápido, eficiente, acostumbrada. La señora le gritaba cosas desde el sillón. «No vayas a dejar el piso mojado, que luego me resbalo. Y no te vayas a robar nada, ¿eh?» Julia apretó los dientes. Le daban ganas de aventar el trapo en su cara, pero no lo hizo. No tenía ese lujo. Cuando terminó, la señora le dio los 50 pesos con cara de fastidio y le entregó la torta en una servilleta. Estaba fría y mal envuelta, pero olía a jamón. Julia caminó de regreso a su casa, con el dinero en una mano y la torta en la otra. Al pasar por un puesto de verduras, compró 2 jitomates y una cebolla pequeña. Iba pensando cómo hacerlos rendir para la cena. Al llegar, Nico salió corriendo. «¿Conseguiste algo, ma?» Julia le sonrió y le dio la mitad de la torta. Valeria comió lo demás. Ella solo tomó un vaso de agua. Sentada en una silla, pensaba qué más podía vender. Ya no le quedaba nada, solo ropa usada, y esa ya estaba muy usada. Ni los zapatos servían para andar lejos, pero entonces recordó algo. La señora Elvira, la vecina de 3 casas abajo, necesitaba quien cuidara a su madre enferma por las noches. Le pagaba poco, pero algo era algo. Fue directo a tocarle. La señora abrió la puerta con expresión cansada. «Buenas tardes, doña Elvira. Vengo a ver si todavía necesita ayuda con su mamá. Puedo quedarme esta noche». «Sin problema». Elvira la miró un momento y luego suspiró. «Mira, sí necesito, pero el último que vino se robó mi cartera. Y tú sabes, yo apenas tengo para pagar. Son 150 la noche, y tienes que darle sus medicinas, cambiarlas si se hace del baño, y vigilar que no se caiga». Julia asintió sin pensarlo. «Yo puedo. No se preocupe. Soy responsable». «Bueno», dijo Elvira sin entusiasmo. «Vente a las 9». Julia volvió a casa. Preparó unos frijoles con jitomate y cebolla. Les dio a los niños, los ayudó con la tarea y los metió a la cama temprano. Se cambió de ropa, se puso un suéter y caminó de regreso a casa de Elvira. La señora la recibió y le explicó todo rápido. La anciana dormía en una cama de hospital, con oxígeno. Se quejaba a ratitos y a veces hablaba sola. Julia se quedó en una silla al lado, con los ojos bien abiertos. No durmió, pero eso no era nuevo para ella. Al amanecer, Elvira le pagó con billetes arrugados. Julia los recibió con agradecimiento. Ya tenía para comprar tortillas, leche y algo de fruta. Se fue a su casa caminando, sintiendo el aire frío en la cara, pero por dentro, lo único que sentía era una mezcla de cansancio y orgullo, porque no se había rendido, porque, aunque le tocaba tragar coraje, su hija ya no tenía fiebre y su hijo no se fue a dormir con el estómago vacío. Ese mismo día, fue al mercado temprano, compró lo justo, no se dio lujos, ni un pan de más. Volvió a casa con el mandado en una bolsa de tela rota
y cocinó para los niños. Después, se sentó en la banqueta, con la espalda recargada en la pared caliente por el sol, y pensó en lo lejos que estaba de tener una vida normal. Pero también pensó que, a pesar de todo, seguía de pie. Y en ese momento, sin esperarlo, un joven llegó con un sobre blanco en la mano. Preguntó por ella. Julia se levantó y lo recibió con desconfianza. ¿Julia Hernández? Sí. ¿Por qué? Esto es para usted, dijo el muchacho, entregándole el sobre y dándose media vuelta. Julia se quedó parada, mirando el sobre como si quemara. No tenía remitente, no tenía marcas, solo su nombre, escrito a mano. Lo apretó entre los dedos, sin saber que ese simple pedazo de papel venía cargado con algo que iba a romper todo lo que conocía hasta ahora. Julia entró a la casa con el sobre en la mano, como si trajera una bomba. Lo puso sobre la mesa sin abrirlo, y se quedó mirándolo un rato, tratando de adivinar qué traía adentro. El nombre escrito a mano la tenía inquieta. La letra era firme, apretada, de alguien que no tenía costumbre de escribir con cariño. Nico se le acercó curioso. ¿Qué es eso, ma? No sé, me lo trajo un chavo, pero no dijo nada. Valeria seguía en el piso dibujando con colores rotos, sin poner atención. Julia tomó aire, agarró el sobre con los dedos y lo abrió con cuidado. Adentro venía una hoja doblada y un documento más grueso, como notarial. Leyó primero la carta. Apenas había empezado cuando se le empezó a cerrar el estómago. Señora Julia Hernández, le informamos que el señor Octavio Sandoval, fallecido el pasado 14 de este mes, la nombró única heredera de sus bienes en el testamento legal firmado ante notario en Jalisco. Favor de presentarse en las próximas semanas para formalizar el proceso. Julia releyó las palabras 3 veces. Luego miró a sus hijos, como si esperara que alguien más le dijera que estaba entendiendo mal. Pero no, la carta era clara. No decía cuánto, no explicaba por qué, pero sí dejaba claro que algo enorme estaba por cambiar. El nombre Octavio Sandoval le sonaba, pero no lo tenía claro. Se levantó del banco, fue hasta un cajón donde guardaba papeles viejos y empezó a buscar entre recibos, libretas y fotos arrugadas. Ahí encontró una postal vieja, con la foto de una hacienda, firmada por un tal Octavio S. Su madre la había recibido hace años. En ese momento le cayó el 20. Ese hombre era su abuelo materno, el que su mamá nunca mencionaba. Solo sabía que su mamá había salido peleada de su casa cuando estaba embarazada de ella, y jamás volvió a hablar de su familia. Julia sintió una mezcla de cosas que no sabía cómo acomodar. En su vida había visto a ese señor. No lo conocía, ni lo recordaba. ¿Cómo era posible que ahora él le dejara algo, y no cualquier cosa? Leyó el segundo documento. Hablaba de una hacienda en Jalisco, con terrenos, una casa principal y propiedades registradas a nombre de él. Julia no entendía ni la mitad de los términos, pero sí alcanzó a leer valuada en millones de pesos y heredera única. Le temblaban las manos. Se sentó otra vez, esta vez más lento, como si fuera a desmayarse. Nico se le acercó otra vez. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué dice la carta? Julia lo miró con los ojos muy abiertos, sin saber qué contestar. Es de alguien de la familia de mi mamá. Dice que me dejó algo, una hacienda. No sé por qué, no sé ni quién es bien. ¿Una hacienda? ¿Así como las de las novelas? Valeria dejó de pintar y volteó. ¿Vamos a vivir ahí? Julia no supo qué decir. En su cabeza, miles de pensamientos se empujaban entre ellos. ¿Y si era una trampa? ¿Y si era un error? ¿Y si alguien más la quería estafar? O peor, ¿y si era verdad y esa herencia traía problemas? Esa noche no pudo dormir. Se levantaba cada rato a ver los papeles. Encendía la luz, los leía otra vez, los doblaba, los guardaba, y luego volvía a sacarlos. Recordó algo que su mamá decía de vez en cuando hablaban del pasado. Esa familia está podrida, hija. Lo mejor que hice fue salirme de ahí. Nunca explicaba más. Julia se moría de ganas por saber ahora por qué lo decía, pero su mamá ya no estaba para contarle nada. Al día siguiente, sin decirle a nadie, fue hasta la plaza donde había una papelería que también servía como oficina de copias y computadora. Pagó 15 pesos para que le imprimieran un mapa y datos de la dirección que venía en la carta. En el internet aparecía la hacienda San Andrés, en los alrededores de un pueblo llamado El Carrizal, al sur de Jalisco. Había fotos viejas, un par de artículos donde se hablaba de don Octavio como un hombre importante en la zona, productor de agave, dueño de tierras, fuerte con los negocios. También encontró una noticia de hacía años, donde se mencionaba un problema de sucesión familiar. Había pleitos con parientes. Nada claro.
lo suficiente para ponerla nerviosa. Pensó en hablar con Mateo, un señor que vivía en la colonia y que sabía de leyes, pero temía que al decirle algo se regara la noticia. No quería que nadie supiera, ni siquiera su vecina, que siempre tenía orejas en todos lados. Guardó los papeles en una bolsa con cierre y se fue a la casa como si nada. Durante el almuerzo, Nico volvió a preguntar: ¿Y qué vas a hacer? Julia le dio una mordida a su taco de huevo con sal y no contestó de inmediato. Luego tragó despacio y dijo: voy a ir a ver, solo a ver qué es. No voy a decidir nada sin saber bien. Esa noche, se puso a escribir en una libreta lo que debía hacer si salía de viaje. ¿Quién podía cuidar a los niños unos días? ¿Cuánto dinero necesitaba para el pasaje? ¿Cómo pedir prestado para no quedarse sin nada? Cada paso lo escribía con letra chiquita, con dudas, pero no se detenía. A la mañana siguiente, fue a casa de su amiga Teresa, la única persona en la que confiaba. Le contó todo. Teresa la escuchó sin interrumpir. ¿Tú crees que es cierto?, preguntó Julia al final. Yo digo que vayas. No pierdes nada. Pero aguas, Jules. A veces esas cosas vienen con cola larga. Y si tu mamá no hablaba de esa gente, por algo era. Julia asintió. Tenía miedo, claro. Pero también sentía algo que hacía mucho no sentía. Una chispa. Una esperanza. No era por ella. Era por sus hijos. Si esa hacienda era real, si podía darle una vida mejor a Nico y Valeria, tenía que intentarlo. Esa noche, se sentó en la cama, los vio dormir, y decidió que sí. Iría, no como una señora soñadora que se cree millonaria. Iría como una madre que quiere saber qué le dejaron y por qué. Julia preparó la maleta como quien va a cruzar una frontera sin saber qué hay del otro lado. No tenía equipaje de lujo ni ropa elegante. Solo metió lo necesario. 2 mudas de ropa, el documento de la herencia bien guardado en una bolsa con cierre, algo de comida por si no encontraba qué comer en el camino, y una chamarra vieja por si hacía frío. También metió una cobijita de Valeria que todavía olía a ella, aunque sabía que no iba a estar muchos días fuera. La metió por consuelo, por sentir que los llevaba cerca. Había pedido prestado el dinero a Teresa, su amiga de toda la vida, quien le dio lo justo para el camión, algo de comida y un poco más, por si las moscas. Julia le dejó a sus hijos con ella, con un nudo en la garganta pero con confianza. Teresa era como una tía para los niños, y Nico ya estaba grande para cuidar a su hermana. Antes de irse, los abrazó tan fuerte que Valeria casi no podía respirar. ¿Vas a volver pronto?, preguntó la niña con los ojos vidriosos. Sí, mi amor, y con buenas noticias. Ya verás. Nico no dijo nada, pero su mirada hablaba sola. Sabía que ese viaje era importante. Julia se subió al camión con el estómago revuelto. No era solo por los nervios, sino también porque llevaba rato sin comer bien. Se acomodó en el asiento junto a la ventana y miró cómo el barrio se hacía más pequeño. Mientras el autobús avanzaba, iba pensando en todo lo que no entendía. ¿Por qué ese hombre, su abuelo, le dejó todo a ella? ¿Qué clase de familia era esa que había desaparecido de su vida? ¿Y si había una trampa detrás de todo esto? El camino fue largo. Primero pasaron por León, luego por Lagos de Moreno, hasta que al fin, después de muchas horas y varios caminos de terracería, el camión se detuvo en una parada pequeña con una banca oxidada, rodeada de árboles secos y tierra suelta. El chofer le dijo que ahí era. Julia bajó con su maleta, se acomodó la chamarra y miró a su alrededor. No había nadie. Esperó un rato sentada en la banca hasta que llegó una camioneta vieja, color vino, con las llantas cubiertas de polvo. El conductor era un señor delgado, con sombrero y camisa remangada, de unos 50 años. Bajó la ventanilla. ¿Julia Hernández? Sí, soy yo. Soy Mateo, el abogado. Vengo de parte del señor Sandoval. Julia subió a la camioneta sin decir mucho. Mateo era serio, pero no frío. Mientras manejaba, le fue explicando cosas. Don Octavio dejó instrucciones claras. Todo está legal. La hacienda es grande, pero tiene sus detalles. Hay gente que no quedó contenta con el testamento. Pa' que lo sepa desde ahorita. Julia no dijo nada. Solo miraba por la ventana. El paisaje era árido, con mezquites y piedras por todos lados. En el fondo, a lo lejos, empezó a ver una construcción enorme, con techos de teja y muros altos. Ahí estaba, la Hacienda San Andrés. La entrada era un portón de hierro con una figura tallada en el centro. Mateo bajó y lo empujó con fuerza. Crujió como si tuviera años sin abrirse, aunque claramente alguien vivía ahí. Entraron y Julia quedó con la boca abierta. No era un lugar bonito, era imponente. Tenía una casa principal con 2 pisos, un patio central,
columnas gruesas, y al fondo, establos, bodegas y lo que parecía una capilla vieja. Todo estaba gastado, polvoso, pero se notaba la riqueza detrás de las paredes rotas. Aquí vivió el señor Octavio hasta el último día. Hay una señora que ayudaba con la limpieza, y también su nieta, bueno, una sobrina nieta, que vive aquí desde hace años. Se llama Ariadna. Ella no quedó nada contenta con lo que pasó, dijo Mateo, deteniéndose frente a la puerta principal. Julia bajó y se quedó parada unos segundos, sintiendo que estaba a punto de abrir una historia que no era suya. Mateo abrió la puerta, y del otro lado, como si la hubiera estado esperando, estaba Ariadna. Era una mujer alta, flaca, con el cabello teñido de rojo oscuro, cejas perfectas y una mirada helada. La vio de arriba a abajo, como si oliera algo raro. Cruzó los brazos. «Así que tú eres la famosa heredera». Julia se sintió incómoda al instante. No sabía cómo responder. Solo asintió con la cabeza. «Yo soy Ariadna. Cuidé a mi abuelo los últimos 5 años. Estuve con él en el hospital. Estuve aquí cuando nadie más quiso venir. Y ahora resulta que tú, una desconocida, vienes a quedarte con todo», dijo con una sonrisa que no era sonrisa. «Yo no pedí nada», respondió Julia con voz firme. «Solo vine a entender por qué me dejó esto». Mateo se metió en medio antes de que la cosa se pusiera fea. «No es momento de discutir. Julia tiene derecho a estar aquí. Te pido respeto, Ariadna». Ella se encogió de hombros y se fue caminando hacia el interior de la casa, pero no sin antes soltar. «Esto no se va a quedar así, te lo juro». Mateo acompañó a Julia a una habitación en la planta baja. Era sencilla, con una cama de madera, una cómoda y una ventana grande con vista al patio. Olía a humedad, pero estaba limpia. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Mañana hablaremos con el notario y te explicaré todo con calma. Descansa, esto apenas empieza». Cuando se quedó sola, Julia se sentó en la cama y se quedó viendo la habitación. Todo le parecía ajeno. Las paredes, las fotos viejas colgadas, los muebles. Era como estar en una película que no entendía. Sentía la piel rara, como si algo se arrastrara por dentro. Había hecho bien en venir, pero algo en su estómago le decía que nada sería fácil. Esa noche, durmió con un ojo abierto. Entre los ruidos del campo, los grillos y los pasos lejanos en la casa, no pudo cerrar los ojos del todo, porque aunque por fuera parecía que le habían dado un regalo, por dentro sabía que lo que acababa de recibir era algo más peligroso que cualquier deuda, el pasado de una familia que ella no conocía, pero que ahora la tenía en el centro. Amaneció nublado, con el cielo cargado como si también tuviera cosas guardadas. Julia despertó antes que el gallo. Había dormido mal, con el cuerpo tenso y la mente llena de preguntas. Se levantó despacio, se lavó la cara con agua fría del lavamanos viejo del cuarto y se quedó viendo su reflejo en el espejo rajado. No se reconocía. Ahí estaba ella, en una hacienda gigante, con una herencia encima que ni pidió ni entendía. Se sentía como intrusa en un lugar que no era suyo, aunque legalmente ahora lo fuera. Salió al patio, con la chamarra puesta, porque el aire de la mañana calaba. En el centro del terreno había una fuente sin agua, llena de hojas secas. Las paredes estaban llenas de grietas, y por más que el lugar era grande, se notaba que llevaba años descuidado. No era una hacienda viva, era un cascarón. A lo lejos, se oían unas vacas. Al menos eso seguía funcionando. Mateo la encontró ahí, tomando café negro que una señora mayor le había dado en la cocina. Se llamaba Eugenia, y había trabajado para la familia Sandoval toda su vida. Apenas hablaba, pero miraba con atención todo. Con esos ojos que ya lo han visto todo y no se impresionan fácil. «Hoy hablaremos con el notario, pero antes quiero enseñarte algunas cosas», le dijo Mateo, mientras la guiaba hacia el despacho del difunto don Octavio. El cuarto estaba cerrado con llave. Al entrar, el olor a madera vieja y papel la envolvió. Había libros por todos lados, retratos en blanco y negro, un escritorio con cajones cerrados y una silla de piel desgastada. En una de las paredes colgaba un retrato de cuerpo entero de don Octavio, alto, de cejas gruesas, mirada fuerte. Julia lo miró de frente, sin emoción. Ese hombre nunca la buscó, nunca le escribió, nunca se interesó por su vida, y ahora le había dejado todo. ¿Por qué? Mateo abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre con varios papeles. Tu madre, Mariana, fue la hija menor de don Octavio. Se fue de aquí cuando tenía 19 años. Embarazada de ti. Según lo que me contó él antes de morir, fue un escándalo.
Ella se fue peleada con todos. Se decía que el papá del bebé no era alguien digno para la familia. Julia sintió un nudo en la garganta. Su mamá nunca hablaba de eso. Solo decía que su familia era un tema cerrado, que no había nada que rescatar de ellos. ¿Y por qué ahora me dejó todo a mí? No sé los motivos exactos, pero me consta que en los últimos meses buscó la manera de encontrarte. Hizo una prueba de ADN en secreto, con un mechón de tu cabello que obtuvo por medio de Eugenia, cuando viniste al pueblo hace años con tu madre. Confirmó que eras su nieta. Julia abrió grande los ojos. No recordaba haber venido aquí nunca. Tenías como 8 años. Fue rápido. Tu mamá no quiso entrar a la casa. Solo pasó a dejar una carta. Pero Octavio los vio desde la ventana. Después de eso, empezó a investigar. Julia no supo qué decir. Se sentó en una silla. Ahora tenía la cabeza dando vueltas. Si su abuelo había confirmado todo eso, ¿por qué no intentó hablar con ella? ¿Por qué nunca buscó a su hija? No era un hombre de pedir perdón. Era terco, orgulloso, pero dejó claro que todo era para ti. Sus palabras fueron: ella no tiene la culpa de los errores que cometimos los adultos. Mateo le mostró un cuaderno de notas donde don Octavio había escrito frases sueltas, pendientes, cosas sobre la hacienda. En varias páginas mencionaba el nombre de Julia, en letras grandes. Julia debe decidir, Julia debe tener la verdad, Julia no debe repetir nuestra historia. Antes de salir del despacho, Julia se detuvo frente al retrato otra vez. Esa cara dura no le decía nada. No había amor, ni cariño, solo historia congelada. Y ahora esa historia le había explotado en las manos. En cuanto salió al patio, Ariadna ya la estaba esperando, parada junto a la fuente seca, con los brazos cruzados y esa expresión de desprecio que ya se le estaba haciendo costumbre. ¿Te gustó el tour por el pasado?, dijo con sarcasmo. Qué bonito que te cuenten solo lo que te conviene. No vine a discutir contigo, respondió Julia sin detenerse. Pues qué lástima, porque esto no se va a acabar así nada más. Tú no sabes lo que estás haciendo aquí. No conoces esta familia, no sabes las cosas que se han hecho por mantener esto en pie. Y tú vienes a recoger la recompensa sin haberte ensuciado nunca las manos. Julia se detuvo. La miró directo a los ojos. Yo me he ensuciado las manos toda mi vida, pero no por ambición, sino por mis hijos. Si me dejaron esto, fue por algo. Y si tienes un problema, arréglalo con el muerto. Ariadna sonrió con esa sonrisa que da miedo. No te preocupes. Ya verás que los muertos no siempre están tan callados como crees. Julia siguió caminando sin decir más. No quería caer en provocaciones, pero cada palabra de esa mujer la ponía tensa. Se notaba que Ariadna no estaba sola, que tenía gente detrás, o que al menos conocía secretos que aún no salían a la luz. Esa tarde, antes de que cayera el sol, Mateo la llevó al pueblo a firmar unos documentos iniciales con el notario. La gente la miraba raro. Algunos saludaban con amabilidad forzada, otros la miraban con ojos fríos. Ya sabían quién era, ya corrían rumores, que si la nieta perdida, que si la heredera pobre, que si venía a venderlo todo. Julia se sentía como en una vitrina. Al volver a la hacienda, encontró una carta debajo de la puerta de su habitación. No decía quién la había puesto. Solo tenía una frase escrita en tinta azul, con letra clara. Tu mamá no te contó todo. No confíes en nadie. Julia se quedó parada, leyendo esa línea una y otra vez. La apretó en la mano y miró hacia el pasillo, por si alguien la espiaba. Nada. Silencio. Pero algo estaba claro. Lo que fuera que había heredado no era solo tierra, ni casas, ni dinero. Era una historia podrida que apenas estaba empezando a salir del lodo. El salón estaba lleno, pero se sentía un silencio incómodo, como de esos que duelen más que los gritos. Julia estaba sentada en una silla de madera dura, al frente, junto a Mateo, mientras todos los demás la veían como si fuera una ladrona. A su derecha estaba el notario, un señor canoso de lentes gruesos que no levantaba la mirada del papel. A su izquierda, Ariadna, sentada con las piernas cruzadas, el ceño fruncido y las uñas pintadas de rojo intenso. Detrás de ella había 2 señoras que también decían ser parientes, una con cara de funeral y la otra con ojos de víbora. Julia no recordaba haber visto a nadie de ellos en su vida. El notario acomodó los papeles, carraspeó la garganta y empezó a leer el testamento de don Octavio Sandoval en voz alta. La voz del señor era plana, monótona, pero cada frase que salía parecía explotar dentro del salón. Nadie hablaba, nadie se movía. Yo, Octavio Sandoval Torres, en pleno uso de mis facultades, dejo constancia de mi última voluntad. Declaro como heredera universal de todos mis bienes, propiedades,
cuentas bancarias, tierras y acciones, a mi nieta biológica, Julia Hernández Sandoval. Ahí se sintió como si alguien hubiera tirado una bomba. Una de las señoras dio un grito ahogado. Ariadna soltó una risa burlona, como si no creyera lo que estaba escuchando. Julia sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Mateo le puso una mano en el brazo, como diciéndole que mantuviera la calma. En caso de que ella no acepte la herencia o no se presente a reclamarla en un periodo máximo de 6 meses después de mi muerte, los bienes pasarán a ser divididos entre los demás descendientes colaterales listados en el anexo B de este documento. El notario bajó el papel. Silencio total. Solo se oía el ventilador girando en lo alto, con un rechinido lento. Julia tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. Si no aceptaba la herencia, todo pasaría a manos de ellos, todos los que ahora la veían con odio. «Esto es una locura», soltó una de las mujeres. «¿Cómo va a dejarle todo a una muchacha que ni conocía?» «Eso mismo me pregunto yo», añadió Ariadna con voz dura. «Yo cuidé a mi abuelo. Estuve con él cuando nadie más quiso. ¿Y ahora resulta que todo esto es de ella?» «Todo está en regla», interrumpió Mateo. «El testamento fue firmado en presencia legal. No hay espacio para interpretación». Don Octavio fue claro. «¡Claro, mis nalgas!», gritó la señora del fondo, poniéndose de pie. «Ese hombre ya no pensaba bien. Seguro lo manipularon». «Mi cliente no manipuló a nadie», dijo Mateo con firmeza. «Apenas supo que era nieta legítima, y eso fue confirmado con prueba de ADN». Julia solo respiraba hondo. Sentía que todos querían clavarle los ojos. No entendía por qué la odiaban tanto si ella ni siquiera sabía que este lugar existía hace una semana. No había venido a quitar nada. Solo quería entender por qué. «Tienen derecho a impugnar, si quieren», dijo el notario. «Pero eso llevará tiempo, abogados y dinero, y no cambia el hecho de que la señora Julia Hernández es la heredera legal». Ariadna se levantó lentamente, caminó hacia Julia, la miró de arriba a abajo y le dijo, muy bajito, para que solo ella la oyera: «Disfrútalo mientras te dure. Esta historia no se ha terminado». Luego salió del salón sin decir más. Las otras mujeres la siguieron, murmurando cosas entre dientes. Julia se quedó sentada, con las manos apretadas sobre sus piernas. El salón se vació poco a poco. Solo quedaron ella, Mateo y el notario. «¿Estás bien?», preguntó Mateo. «No sé. Esto es demasiado. No entiendo nada». «Mira», dijo el notario, levantando otro documento. «Aquí está el inventario de bienes. La Hacienda San Andrés está valuada en poco más de 30 millones de pesos. Incluye el terreno, maquinaria agrícola, cabezas de ganado, 3 casas anexas, acciones en una destilería de tequila y una cuenta bancaria en Guadalajara con una suma considerable. Es mucho, pero también viene con muchas responsabilidades». Julia se quedó helada. 30 millones. Era una cifra que no podía ni imaginar. Venía de contar monedas para el pan, de empeñar anillos por medicina, de pedir prestado para comprar tortillas, y ahora tenía en sus manos algo que no sabía cómo manejar. «¿Y qué pasa si yo no quiero nada de esto?» «Entonces pasa a los demás, como dice el testamento. Pero piensa bien antes de decidir. Esto puede cambiar tu vida y la de tus hijos». Julia no contestó. Agarró los papeles, los guardó con cuidado y salió del salón sin decir una palabra más. Caminó de regreso a la hacienda sintiendo los pies más pesados que nunca. Al llegar, Eugenia le ofreció un vaso de agua fresca, pero ella solo quiso estar sola. Subió al cuarto, cerró la puerta y se sentó en la cama. Sacó las fotos de sus hijos del bolso y las puso frente a ella. Miró los rostros de Nico y Valeria, sonriendo con inocencia, sin saber nada del lío en el que estaba metida. Pensó en todo lo que podría hacer con ese dinero: comprar una casa, pagar una buena escuela, dejar de vivir al día, darles una vida diferente. Pero también pensó en Ariadna, en las miradas del pueblo, en las amenazas escondidas en cada palabra. Nada de esto era un regalo limpio. Todo venía cargado. Se recostó con los ojos abiertos. La cabeza no le daba para más. Solo sabía una cosa: ya no había marcha atrás. Al día siguiente, bajó a desayunar y encontró una nota en la mesa. No tenía firma. «Si crees que esta casa es tuya, vas a tener que demostrarlo. No te va a salir tan fácil». Julia arrugó el papel y lo metió al bolsillo. Ya no la asustaban con eso, pero sí la hacían enojar. Y cuando a Julia le nacía el coraje, ya nadie la paraba. Ariadna ya no fingía. Si al principio se guardaba los comentarios venenosos, ahora los soltaba sin pena, como quien tira piedras con gusto. Desde que se leyó el testamento y Julia se quedó con todo, la casa se volvió un campo de guerra silencioso. Nadie gritaba,
pero las miradas, los gestos, los silencios, decían más que cualquier insulto. Julia ya no podía caminar por la hacienda sin sentir que alguien la vigilaba. Una vez dejó su celular cargando en la cocina, y al regresar, estaba apagado, sin batería y con las llamadas borradas. Otra mañana, su ropa amaneció tirada en el patio, mojada con agua sucia. Y aunque nadie decía nada, ella sabía quién era. No había que ser adivina. Ariadna andaba por los pasillos con cara de víctima y ojos de fiera. Ese día, mientras Julia revisaba unos papeles con Mateo en el comedor, Ariadna entró sin tocar. Venía acompañada de un hombre que nadie conocía. Alto, moreno, con camisa blanca abierta del pecho, reloj caro y una sonrisa que no era sonrisa. Tenía pinta de alguien que siempre consigue lo que quiere. El tipo estiró la mano con seguridad. Alonso Robles, mucho gusto. He oído hablar de ti, Julia. Eres la mujer del momento. Julia lo saludó con desconfianza. Buenas. ¿Puedo ayudarte en algo? No, al contrario. Yo vengo a ayudarte a ti. Supe que estás heredando este lugar y quería ofrecerte algo. Sé lo que implica mantener una hacienda como esta. Sueldos, arreglos, impuestos. Es mucha carga. Yo tengo empresas. Compro terrenos, invierto en propiedades. Podríamos hacer un trato. Mateo se metió al instante. La señora Julia no está vendiendo nada por ahora. Alonso levantó las manos, como quien no quiere pleito. Tranquilos, solo vine a platicar. Nada más. Pero si alguna vez cambias de opinión, dijo mirando a Julia directamente. Aquí estoy. Puedo hacerte una oferta que no vas a rechazar. Ariadna sonrió desde el fondo. Deberías pensarlo. No tienes idea del peso que es manejar esto. Una cosa es heredar, y otra muy distinta es saber qué hacer con lo que heredaste. Julia ya se había cansado. ¿Sabes qué sí sé hacer, Ariadna? Trabajar. Eso es lo único que he hecho en la vida. Y si esta hacienda va a funcionar, va a ser por mí, no por gente que solo aparece cuando hay dinero de por medio. Ariadna cerró la boca, pero sus ojos decían otra cosa. Alonso dio media vuelta y se fue despacio, como si supiera que iba a volver. En la tarde, mientras Julia revisaba el terreno con un capataz que quedaba, escuchó un murmullo entre dos trabajadores. A esa señora nueva la quieren hacer caer. Dicen que ya le están moviendo el agua. ¿Quién dice? Ya sabes, los de siempre, los que piensan que les robaron algo. Julia se acercó. ¿Hay algún problema? Los hombres se asustaron un poco. Bajaron la cabeza. No, señora. Solo comentábamos que hay gente en el pueblo que no está de acuerdo con que usted se quede con esto. Pero no se preocupe. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Julia asintió, pero por dentro estaba molesta. No le gustaba que las cosas se movieran por atrás, en chismes, en amenazas escondidas. Prefería la pelea de frente. Esa noche, al entrar a su cuarto, encontró un papel debajo de su almohada. Era una copia de una hoja del registro civil. Al principio no entendió, luego lo leyó con cuidado. Era el acta de nacimiento de su mamá, pero no decía que fuera hija de Octavio Sandoval, sino de otro nombre, Felipe Torres. Julia sintió que le quitaban el piso de un jalón. ¿Qué significaba eso? ¿Era falsa? ¿Era real? Querían hacerla ver como ilegítima. Bajó de inmediato con Mateo, que aún estaba en su cuarto, revisando documentos. ¿Esto es cierto?, le dijo poniéndole el papel en la mano. Mateo lo leyó con seriedad. Sí, pero este documento no es válido para anular el testamento. Tu abuelo sabía de esto. Hay una explicación. ¿Cuál? Octavio era hermano de Felipe. Cuando tu mamá nació, había un conflicto familiar. Por eso registraron a Mariana con otro apellido, para protegerla, o para esconder algo. No sabemos los detalles, pero Octavio se encargó de corregir todo antes de hacer el testamento. Hay actas posteriores, pruebas, todo en orden. Julia se dejó caer en una silla. Están tratando de sacarme. Sí, y van a seguir. Tienes que estar lista. La siguiente mañana fue a hablar con Eugenia, la señora mayor que vivía en la hacienda desde siempre. Julia le ofreció un café y se sentaron en el patio. ¿Usted sabe quién es ese Alonso? Sí, claro. Ese hombre anda metido en todo. Compra tierras por 2 pesos y luego las revende en millones. Tiene gente que le hace el trabajo sucio. Hace tiempo quiso comprar parte de la hacienda, pero don Octavio nunca se lo permitió. ¿Y Ariadna? Desde que se murió la mamá de ella, empezó a venir mucho. Se metió aquí como si fuera la dueña. Yo no sé qué tanto le prometió su abuelo, pero siempre andaba diciendo que esto iba a ser suyo. Ahora anda ardida. Julia se quedó callada. Sentía que la estaban empujando a pelear, aunque ella no había venido a eso. Pero si querían guerra,
guerra tendrían. Esa tarde, Julia fue al pueblo, entró a la notaría y pidió copias de todo lo que la nombraba heredera, registros, firmas, lo que fuera necesario. También preguntó por abogados. Ya no quería solo sobrevivir, quería prepararse. Al salir, vio a Alonso parado en la banqueta, fumando. ¿No se te antoja hacerlo fácil?, le dijo él, con media sonrisa. Véndeme. Te ahorras dolores de cabeza. Te vas con tu dinero y tus hijos a vivir bien. Esto no es para ti, Julia. ¿Y tú sí sabes que es para mí?, respondió ella. Porque yo creo que ni tú tienes idea de lo que puedo aguantar. Se fue sin darle oportunidad de decir nada más. Esa noche, al llegar a la hacienda, se paró en el centro del patio, miró a su alrededor, respiró profundo y pensó en su mamá, en sus hijos, en todo lo que había perdido. Después levantó la cara. Esa tierra ahora era suya, y no se la iban a quitar fácil. Las paredes de la hacienda guardaban más que polvo y retratos viejos. Guardaban cosas que no se decían, que se escondían entre muebles cerrados, entre baúles olvidados y cuartos donde nadie entraba. Y eso lo empezó a notar Julia, cada día más. Había momentos en que sentía que la casa misma la empujaba a descubrir cosas, pequeños detalles, puertas que crujían en la noche, fotos torcidas de la nada, ruidos que no venían de ningún lado. No era que creyera en fantasmas, pero sí en secretos, y esta casa estaba llena de ellos. Esa tarde, después de comer un arroz con pollo que apenas le quedó decente, decidió subir al segundo piso. Era la única parte que no había explorado bien. Mateo le había dicho que ahí estaban las habitaciones antiguas, las que usaban los familiares de visita o los que ya no vivían. La puerta de madera al final del pasillo estaba cerrada con llave. Buscó entre los cajones del escritorio de don Octavio y entre papeles viejos encontró un llavero pesado con varias llaves oxidadas. Subió de nuevo. Probó una. Nada. Probó otra. Tampoco. La tercera hizo clic. El cuarto olía a encierro, a tiempo detenido. Estaba oscuro, con las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Julia abrió una y entró un rayo de luz que mostró una cama cubierta con una sábana blanca, un tocador con espejo empolvado y un armario grande que parecía no haberse abierto en años. Había cajas apiladas en una esquina. En una de ellas, escrita con marcador deslavado, decía Mariana, su mamá. Julia se quedó inmóvil unos segundos. Luego se agachó, con cuidado, y empezó a abrir una por una. Había ropa vieja, blusas floreadas que le parecieron conocidas, libretas con dibujos y una bolsa de tela con papeles. Ahí encontró algo que no esperaba. Cartas, muchas, unas sueltas, otras con sobres rotos, todas dirigidas a don Octavio, firmadas por Mariana, escritas con la letra de su madre. Julia se sentó en la cama y empezó a leer una. Papá, no quiero dinero, ni perdón. Solo quiero que sepas que no soy lo que todos dicen. Él me engañó, me lastimó, me dejó sola, y ustedes me dieron la espalda. No me eché a perder, me sacaron de su vida como si yo fuera una mancha. Julia sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo otra. No busco que me acepten, pero sí que algún día veas a mi hija. Es buena, es fuerte, no tiene culpa de nada. Se llama Julia, tiene tu carácter, aunque nunca la hayas conocido. Las lágrimas se le vinieron sin avisar. Las limpió con la manga y siguió. Había más. Una en particular le cambió el aire. Cuando lo descubriste, cuando viste lo que él me hizo, preferiste callar. Me dejaste sola con el miedo. No lo entiendo. Era tu hermano, pero yo era tu hija. Y aún así me echaste. Julia parpadeó lento. Tu hermano. Eso significaba que el hombre que la lastimó no era cualquier desconocido. Era parte de esa familia. Y don Octavio lo sabía. Y aún así la sacó. Julia se quedó viendo el papel como si fuera una bomba en las manos. Volteó hacia el armario y lo abrió. Dentro había ropa de mujer, como si Mariana se hubiera ido deprisa. Al fondo, escondido entre dos vestidos, colgaba un medallón. Era de plata, con una piedra azul. Julia lo abrió. Tenía una foto en miniatura de su madre con una niña en brazos. Ella. En la parte trasera, grabado en letra cursiva, decía: «Siempre contigo». Julia se apretó el pecho con la mano. Ya no lloraba. Ahora tenía una rabia serena, de esa que no hace escándalo, pero tampoco se va. Había vivido toda su vida sin saber esto, sin entender por qué su madre siempre evitaba hablar del pasado, y ahora lo sabía. Su mamá había sido víctima, y nadie la defendió. Bajó las escaleras con las cartas en la mano, directa al despacho de Mateo. «Necesito que me digas la verdad, toda». Mateo la miró con sorpresa. «¿Qué pasó?» Julia puso las cartas sobre el escritorio.
Mi mamá le escribió a Octavio. Le dijo lo que pasó, que el hermano de él fue quien la dejó embarazada, que la lastimó, que ustedes lo sabían, y no hicieron nada. Mateo se quedó callado. Bajó la mirada. Sus manos temblaban. Yo no supe todo, Julia. Sabía que hubo algo grave, que ella se fue con rabia, que hubo secretos, pero no supe exactamente eso. Don Octavio nunca lo dijo con palabras, solo lo insinuaba. Pues ahora lo sabes, y no pienso quedarme callada. ¿Qué vas a hacer? No sé todavía. Pero esto no se queda aquí. Si me dejaron esta hacienda fue para arreglar lo que destruyeron, y lo voy a hacer, aunque me quieran hacer pedazos. Mateo asintió. Serio. Sabía que no podía detenerla. Esa noche, Julia volvió a ese cuarto. Guardó las cartas en una caja y las puso bajo llave. No eran solo papeles, eran la prueba de un pasado que muchos querían borrar. Ahora entendía por qué Ariadna la odiaba tanto. No era solo por el dinero, era porque ella representaba la verdad que habían escondido por años. Y eso dolía más que perder una herencia. Se acostó tarde, pero no durmió. En su cabeza no dejaban de dar vueltas las frases de su madre, las miradas de Alonso, las amenazas disfrazadas. Algo más se estaba cocinando, algo que todavía no veía claro. Antes de cerrar los ojos, escuchó un golpe en la ventana. Se levantó rápido y la abrió. No había nadie, solo una piedra con un papel amarrado. No escarbes lo que no te toca. Julia se quedó mirando hacia la oscuridad. El viento frío le pegaba en la cara, pero no retrocedió. Porque aunque el miedo se le metiera en los huesos, ya no había vuelta atrás. El sol estaba pegando fuerte ese día. Julia estaba en el patio trasero de la hacienda, hablando con uno de los trabajadores sobre unas reparaciones urgentes que tenían que hacerse en el sistema de riego. A pesar de todo lo que había descubierto los días anteriores, no había dejado de moverse. No se podía dar ese lujo. Sentía que entre más se quedaba quieta, más se le venía el mundo encima. Así que trabajaba, organizaba, revisaba y trataba de mantener la cabeza fría aunque por dentro se estuviera deshaciendo. Ese mismo día, cerca del mediodía, Eugenia se acercó a ella con cara seria, se quitó el delantal, se limpió las manos con un trapo y le dijo bajito, casi sin mover los labios: «¿Tienes visita?» «¿Quién?», preguntó Julia, sin prestarle mucha atención. «Un hombre. Dice que es tu esposo». Julia sintió cómo se le encogía el estómago. Se quedó helada. No lo escuchaba desde hacía más de medio año. Se le cruzaron por la cabeza 1000 cosas. Rabia, miedo, duda y un poquito de esperanza tonta. Esa que nunca se va del todo aunque uno sepa bien que debería irse. Caminó hacia la entrada de la hacienda con los brazos cruzados, apretando los dientes. Y ahí estaba, con su camisa de cuadros mal planchada, el cabello revuelto como si se lo hubiera acomodado a la carrera, y esa sonrisa que antes la enamoraba y ahora solo le daba coraje. Ramiro. «Hola, Jules». Julia se detuvo a 2 metros. No pensaba abrazarlo, ni preguntarle cómo estaba. Solo quería respuestas. «¿Qué haces aquí?» «Me enteré de lo de la herencia. Me quedé en shock. No tenía idea. Quería verte, saber cómo estabas, hablar contigo, con los niños. ¿Ahora sí te acordaste que tenías familia? Julia, por favor. Sé que estuve mal. Me fui sin decir nada. Me sentí rebasado. No supe cómo manejar todo. Lo de la casa, las deudas, los gritos, la presión. Me asusté. Soy un cobarde, lo sé, pero estoy aquí. Quiero arreglar las cosas». Julia lo miraba sin pestañear. Cada palabra le sonaba más ensayada que la anterior. Sabía mentir, siempre lo supo, pero ahora le veía los gestos, la inseguridad en los ojos, las manos sudadas. No venía por amor, venía por algo más. «¿Y cómo te enteraste de lo de la herencia?» Ramiro bajó la mirada. «Pues, me llamó una prima. Ya sabes cómo son los chismes. Que tú, que la hacienda, que ahora eres rica. Y quise venir. Ver si necesitabas ayuda, si podía ayudarte». «No necesito ayuda, menos de ti». Ramiro se quedó callado. Julia le dio la espalda y empezó a caminar de regreso. Él la siguió. «Solo dame 5 minutos, Julia. No para pelear, para hablar de los niños. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sin ti. No digas eso. ¿Sabes qué es lo peor, Ramiro?», dijo volteando de pronto. «Que pensé que estabas muerto, que te habían levantado, que estabas tirado en una calle, y estabas con otra. Bien vivo, bien cobarde». Ramiro no supo qué decir. Se quedó parado, tragando saliva. Julia ya no era la misma mujer que él dejó llorando en una casa vacía. Se había endurecido. Y no por gusto, sino por necesidad. Esa noche,
Mateo llegó con el ceño fruncido. ¿Te puedo hacer una pregunta directa? Siempre. Tú le contaste a tu esposo lo de la herencia. ¿Estás loco? Ni siquiera sabía dónde estaba ese infeliz. Mateo se acomodó en la silla frente a ella. Pues me llegó un aviso, una demanda, de parte de él. Pide un reconocimiento como cónyuge con derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Julia sintió que se le caía la cara. Se quedó callada unos segundos. Luego se rió, pero no de alegría, de coraje. Entonces por eso vino, para sacarme lana. Así parece. ¿Y puede hacerlo? Legalmente, si demuestran que ustedes siguen casados y que no hay separación formal, podría pedir una parte. Pero hay formas de frenarlo. Julia se paró de golpe. ¿Y qué necesita? ¿Una firma? ¿Una confesión? ¿Una foto? Mateo la miró con calma. Necesita argumentos. Y creo que alguien se los está dando. Julia sintió el calor subiéndole a la cabeza. Ariadna. Ella lo trajo. Le ofreció algo. Seguro. Para que me sacara una tajada. Mateo asintió con seriedad. No sería raro. Él es fácil de manipular. Y ella está desesperada. Julia salió como rayo. Fue directo al cuarto de huéspedes donde habían dejado a Ramiro a pasar la noche. Tocó la puerta con fuerza. Él abrió, medio dormido. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No te hagas. Ya me enteré de la demanda. ¿Quién te ayudó? ¿Ariadna? Ramiro se puso nervioso. No, Julia. Solo estoy viendo mis derechos. Legalmente todavía estamos casados. ¿Y tú crees que eso te hace merecedor de algo? ¿De todo lo que no hiciste? ¿De todo lo que dejaste tirado? Julia, necesito el dinero. Estoy quebrado. No me va bien. Pensaste que podía ser tu boleto de salida. Pues no, aquí no. Podemos llegar a un acuerdo. El único acuerdo es que te vayas. Y no me busques. Ni a mí, ni a mis hijos. Porque si lo haces, yo misma me encargo de que te lleves la peor parte. Ramiro quiso hablar, pero ella ya estaba saliendo del cuarto. Esa noche, Julia no durmió. Solo pensaba en cómo proteger a sus hijos, su casa, su nombre. La guerra estaba declarada. Y ahora el enemigo no solo estaba afuera, estaba en su pasado. Julia despertó al día siguiente con el cuerpo tenso y la cabeza hecha un nudo. Ya ni se sorprendía de abrir los ojos sintiendo que estaba por pelear otra batalla. La hacienda, que al principio parecía una oportunidad, se había convertido en un campo minado, y ahora tenía que moverse con cuidado, porque cualquier paso mal dado podía costarle caro. Ramiro se había ido esa misma madrugada. Ni se despidió, solo dejó una nota escrita en un pedazo de papel de libreta. Perdón, no supe hacerlo mejor. A Julia no le importó. Lo único que le importaba era que ya no estuviera ahí. Cada segundo que ese hombre respiraba cerca de ella era una amenaza. No por miedo, sino por lo que representaba, su traición, su cobardía, su ambición disfrazada de arrepentimiento. Mientras tomaba café en la cocina, Mateo llegó con cara de pocos amigos. Traía el celular en la mano y se lo puso enfrente. «Tienes que ver esto». Julia lo tomó. Era una publicación en redes sociales de un grupo del pueblo. Una imagen editada de ella en la hacienda, con un texto enorme. La falsa heredera, hija de nadie. Pronto se sabrá toda la verdad. Julia sintió un hueco en el pecho. ¿Quién está haciendo esto? ¿Tú qué crees?, dijo Mateo. No es casualidad. Quieren hacerte ver como una oportunista, como alguien que llegó a quitarle lo que no le pertenece. No soy hija de nadie, repitió Julia en voz baja, como si se lo dijera a sí misma. Mateo se sentó a su lado. Escúchame. Hay gente moviendo cosas. No solo rumores. Están buscando destruirte poco a poco, desprestigiarte, dejarte sola, que parezcas una intrusa. Si lo logran, no van a necesitar un juez. La misma gente del pueblo te va a hacer a un lado. Julia apretó los dientes. Entonces no podemos quedarnos sentados. Ya estoy armando todo para responder legalmente, pero tú necesitas estar más firme que nunca. No contestes provocaciones. No caigas en juegos sucios. Te quieren desestabilizar. Julia asintió, pero no dijo nada. En su cabeza ya no se trataba solo del dinero, ni de la hacienda. Se trataba de dignidad, de respeto, y de proteger el nombre de su mamá, que había sido pisoteado por años. Esa misma tarde, al revisar los registros antiguos de la propiedad, Julia notó que faltaban varios documentos. Carpeta incompleta, hojas arrancadas. Preguntó a Eugenia si alguien más había estado en el despacho. Pues anoche vi salir a Ariadna de ahí, pero pensé que estaba buscando algo suyo. No me metí. Julia sintió un calor seco en el pecho. ¿Tenías llave, Eugenia? Yo no, pero Ariadna sí. Antes de que tú llegaras, ella usaba ese cuarto como si fuera suyo. Julia no respondió.
Fue directo a buscar a Ariadna. La encontró sentada en una de las bancas del jardín, leyendo una revista como si no pasara nada. «Necesito que me entregues las llaves del despacho». Ariadna la miró con cara de aburrida. «No sé de qué me hablas». «No te hagas. Fuiste anoche. Revisaste los documentos. Faltan cosas». «¿Y qué? ¿Ahora me vas a acusar de robar?» «No tengo que acusarte. Pero sí te estoy diciendo que ya se te acabó el jueguito». Ariadna soltó una carcajada seca. «Ay, Julia, eres tan ingenua. ¿De verdad crees que esto va a ser tuyo? ¿Que puedes venir a quitarle todo a una familia de años, solo porque un viejo medio arrepentido firmó unos papeles? Yo no vine a quitarle nada a nadie. Me lo dejaron, y lo voy a defender. Entonces prepárate, porque esto no se gana solo con papelitos». Julia la miró con rabia. No iba a pelear ahí, en el jardín, como si fueran niñas en la secundaria. Se dio la vuelta y se fue directo a su cuarto. En la noche, mientras anotaba en su libreta lo que tenía que hacer, escuchó pasos afuera, se asomó por la ventana. Nada. Volvió a la mesa. De pronto, el olor a humo la hizo voltearse de golpe. Corrió al pasillo. Eugenia venía saliendo de la cocina tosiendo. «¡Julia! ¡El establo! ¡Se está quemando!». Julia no pensó. Agarró un balde y salió corriendo. El fuego ya estaba devorando la mitad del techo. Los empleados de la hacienda corrían con cubetas, gritando órdenes, tirando agua. Era un caos. Durante más de 1 hora lucharon contra el incendio. Al final lograron apagarlo, pero 3 caballos habían muerto. Los demás estaban heridos o asustados. Julia se quedó parada frente a las cenizas, con la cara llena de humo, las manos negras y los ojos ardidos. Mateo llegó minutos después, en su camioneta. «¿Estás bien?» «Sí, pero esto no fue un accidente». «Lo sé. Ya mandé pedir que vengan a revisar, pero dudo que encuentren algo». Julia se limpió la cara con la manga. «¿Qué sigue? ¿Quemar la casa? ¿Tirar veneno en la comida? No lo sé, pero lo que sí sé es que tienes que cuidarte. Esto ya no es solo una pelea legal, es una guerra sucia». Julia miró el establo destruido. Le dolía más de lo que esperaba, no solo por los animales, sino por lo que simbolizaba. Era un mensaje, claro, directo. «No te queremos aquí». Esa noche, mientras limpiaba sus manos con un trapo mojado, pensó en los niños, Nico, Valeria, en cómo ellos confiaban en ella, en lo lejos que había llegado, y en todo lo que le faltaba. Estaban armando un plan oscuro. Eso ya era evidente, pero ella también iba a hacer el suyo. El humo del incendio todavía se sentía en el aire, pegado a las paredes, metido en la ropa, en la piel. Julia despertó con la garganta seca y la mente dando vueltas. No había dormido bien, y eso ya era costumbre, pero esa noche en particular fue más pesada que otras. Las imágenes del fuego, de los caballos corriendo, de los gritos, todo se le repetía una y otra vez. Se paró de la cama, se lavó la cara, se recogió el cabello y bajó a la cocina. Eugenia ya estaba ahí, removiendo café en una olla vieja, como cada mañana. No dijeron nada, solo se miraron, y con eso bastó. Las dos sabían que esa paz chiquita era momentánea. Minutos después, Mateo llegó con la misma ropa del día anterior, ojeroso, cansado, con cara de quien también había dormido poco. Se sentó frente a Julia y dejó unos papeles sobre la mesa. Eran informes del seguro, reportes del incendio, cosas técnicas que a Julia le daban igual en ese momento. ¿Ya confirmaron que fue provocado?, preguntó sin mirarlo. Sí, respondió él. Encontraron restos de gasolina en el establo. Lo echaron por una de las ventanas laterales, rompieron un candado, prendieron desde afuera y corrieron. Julia apretó los puños sobre la mesa. ¿Y la policía? Vinieron, hicieron preguntas, pero ya sabes cómo es esto. Si no hay un testigo, si no hay una cámara, lo van a dejar pasar como si nada. Un accidente más. Julia lo miró con rabia contenida. ¿Y Ariadna? Dice que ella estaba dormida, que no escuchó nada, que no sabe nada. Claro, y seguro tampoco sabe nada de las amenazas que me llegan por debajo de la puerta, ni de las hojas que desaparecen del despacho, ni de los papeles que aparecen editados en redes. Mateo bajó la mirada. Se notaba incómodo. Y eso a Julia no se le escapó. ¿Qué me estás ocultando? Nada. No me mientas, Mateo. Ya me harté de que todos hablen a medias. Si sabes algo, dímelo de una vez. Mateo respiró hondo. Se pasó la mano por la nuca. Dudó, pero al final habló. Hay algo que no te he dicho. No porque quiera esconderlo, sino porque pensé que no era el momento. Pero ya creo que es necesario. Julia lo miró fija. No lo interrumpió. Antes de morir,
Tu abuelo me dio un sobre sellado. Me pidió que solo te lo entregara si las cosas se salían de control, si había peligro, si alguien intentaba sacarte de aquí a la fuerza. Julia se incorporó, seria. ¿Dónde está? Mateo sacó de su maletín un sobre amarillo, grueso, con el nombre de Julia escrito a mano. Se lo entregó en silencio. Ella lo abrió con cuidado. Adentro, había una carta escrita de puño y letra de don Octavio. No era larga, pero cada palabra pesaba. Julia, si estás leyendo esto, es porque mis errores te alcanzaron. Quise protegerte a mi modo, aunque probablemente no lo entiendas. Lo que le pasó a tu madre fue culpa de esta familia. No toda, pero sí parte. No tuve el valor de enfrentarla cuando debí, y por eso cargué con ese remordimiento hasta el final. Durante años dejé que otros manejaran lo mío. Firmé papeles sin leer, confié en quienes no debía. Entre ellos, Ariadna. Ella y su madre hicieron movimientos con mis propiedades. Cambiaron nombres, vendieron por debajo del agua. Me engañaron. Cuando lo descubrí, ya era tarde. Tú tienes derecho a limpiar este nombre, a devolverle algo de dignidad a lo que alguna vez fue esta hacienda. Pero ten cuidado. Hay cosas que no solo se esconden en papeles, también en personas. Julia leyó la carta 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Qué movimientos? Yo también firmé varios documentos, sin saber que estaban siendo manipulados, dijo Mateo, con vergüenza. Tu abuelo confiaba ciegamente en Ariadna cuando era joven. La veía como una nieta. Le dio acceso a todo. Pero con los años, empezó a desconfiar. Revisamos cosas juntos. Descubrimos cuentas vacías, propiedades que habían sido vendidas sin permiso, incluso cheques que él no recordaba haber firmado. ¿Y por qué no la denunció? Porque era familia, y porque ya estaba enfermo. Pensó que con el testamento lo arreglaría todo, que tú te encargarías. Julia se frotó la cara con las manos. ¿Y tú? ¿Por qué no me dijiste antes? Porque sentí que si lo hacías desde el coraje, no ibas a pensar con claridad. Quería que vieras con tus propios ojos quién es quién, que sintieras lo mismo que sintió tu madre cuando nadie le creyó. Julia se quedó en silencio unos segundos. Quiero ver los papeles, todos, las cuentas, los movimientos, los nombres. Quiero saber quién compró qué, a quién se le vendió, qué firmas hay, todo. Mateo asintió. Te los traeré, pero te advierto algo. Vas a ver cosas que duelen. Traiciones, estafas, gente que fingió ser amiga de la familia mientras les robaban por debajo. Julia se puso de pie. Ya no me asusta lo que hay detrás. Me asusta no saberlo. Esa tarde, Mateo le trajo 3 carpetas llenas de documentos. Estaban ahí nombres de empresas fantasmas, pagos a cuentas en otros estados, escrituras con firmas dudosas. Había una propiedad, una bodega enorme, que se había vendido por una fracción de su valor a un comprador llamado A. Robles. Julia no tuvo que pensar mucho para saber quién era. Alonso. Todo estaba conectado. Ariadna, Ramiro, el fuego, las amenazas. Todos jugaban para el mismo equipo. Pero ahora Julia tenía pruebas. Y eso cambiaba el juego. Esa noche, por primera vez en semanas, no lloró. No se quedó mirando el techo con miedo. Se sentó frente a la ventana, con las carpetas sobre las piernas, y escribió en su libreta un solo mensaje. Me quieren fuera, pero ahora es cuando más me voy a quedar. La guerra empezó de frente. Ya no había máscaras, ni frases disfrazadas. Ariadna se encargó de dejar claro que no pensaba ceder ni un centímetro. Y Julia, después de todo lo que había descubierto, tampoco. El ambiente en la hacienda se volvió tenso, como si el aire pesara más, como si las paredes escucharan todo. Cualquier cosa podía encender la chispa, y no pasó mucho tiempo para que eso pasara. Todo empezó con los empleados. 3 de ellos, que se encargaban del mantenimiento, no se presentaron a trabajar una mañana. Julia pensó que se habían enfermado o que había pasado algo, pero al preguntar por ellos, Eugenia le dijo que ya no volverían. Ariadna les pagó por adelantado para que se fueran, dijo con voz bajita, mientras lavaba trastes. ¿Y por qué harían eso? Porque les dijo que tú ibas a vender todo, y que iban a perder su trabajo de todas formas. Les metió miedo. Julia apretó los labios. Sentía rabia, pero ya no se sorprendía. Estaba preparada. Subió a su cuarto, sacó una hoja y empezó a escribir una lista de los trabajadores que quedaban y de lo que necesitaba para que la hacienda siguiera funcionando. No podía darse el lujo de detenerse. Si Ariadna quería sabotear, tendría que correr más rápido, porque Julia ya no pensaba quedarse de brazos cruzados. A los 2 días,
Llegó una notificación legal. Ariadna estaba impugnando el testamento. Alegaba que don Octavio no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo firmó, que fue manipulado, que Julia lo obligó, que todo era ilegal. No tienen pruebas, le dijo Mateo cuando revisó los papeles. Pero esto nos va a meter en un proceso largo, y lo saben. Quieren desgastarte. Pues no me voy a desgastar, respondió Julia sin dudar. Que se preparen ellos. Pero el golpe más fuerte no fue legal, fue emocional. Una tarde, mientras Julia estaba en el pueblo comprando semillas para reiniciar el huerto de la hacienda, pasó por la plaza y vio un grupo de gente reunida. Al principio no entendió, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que estaban viendo unas hojas pegadas en la pared del kiosco. Eran copias de supuestos documentos. Había fotos, recortes y un encabezado que decía: La verdad de Julia Hernández, una impostora disfrazada de heredera. Julia se acercó, leyó lo que decía y sintió un golpe seco en el pecho. Decían que su madre no era hija de don Octavio, que había falsificado pruebas, que ella, Julia, se aprovechó del apellido para robarle a los verdaderos herederos, que su vida era una mentira. La gente la miraba, algunos la señalaban, otros murmuraban. No lloró, no se movió, solo arrancó cada hoja una por una, sin decir palabra, y las metió en su bolsa. Luego se dio la vuelta y regresó a la hacienda. Esa noche, ya con el estómago revuelto por la rabia, agarró todas las hojas y se las llevó a Mateo. Esto ya es demasiado, tienen que pagar por esto. Mateo revisó los papeles. Sí, y podemos usar esto en su contra. Es difamación. ¿Y qué esperas? No te estoy diciendo que no lo hagamos, solo que lo hagamos bien. Julia asintió. Luego se quedó callada unos segundos. ¿Y si tienen razón?, preguntó bajito. ¿Qué? ¿Y si mi mamá no era hija de don Octavio? ¿Y si todo fue un error? ¿Y si me estoy peleando por algo que nunca me perteneció? Mateo le puso una mano firme en el hombro. Escúchame bien. Tu abuelo sabía quién eras. Hizo pruebas. Escribió cartas. Firmó el testamento con claridad. Esto no es un error. Esto es tuyo. Y lo estás defendiendo como nadie más se atrevería. Julia tragó saliva. Esa noche no durmió. Otra vez. Salió al patio en la madrugada. Miró las estrellas. Recordó a su mamá. Se preguntó qué pensaría de todo esto. Si estaría orgullosa o asustada. Luego se dijo a sí misma que no importaba. Que ya no estaba sola. Que ahora tenía hijos que también necesitaban que fuera fuerte. Al día siguiente, empezó su contraataque. Llamó a una junta con los trabajadores que aún quedaban. Les explicó que todo iba a continuar, que iban a sembrar, a producir, a restaurar. Les ofreció trabajo justo, pagos puntuales, respeto. Algunos dudaron, pero la mayoría aceptó. Veían en ella algo distinto, alguien que no solo mandaba, sino que también metía las manos cuando hacía falta. Después mandó imprimir volantes. En ellos, explicó brevemente la verdad, con respeto, sin atacar a nadie. Contó cómo su madre fue rechazada, cómo su abuelo buscó remediarlo, cómo ella había llegado ahí no por ambición, sino por historia. Los repartió casa por casa, sin esconderse. A quienes no la querían, los miró a los ojos. A quienes dudaban, les explicó. Poco a poco, algunos empezaron a cambiar de opinión. Una noche, mientras cenaba sola, Eugenia se le acercó con una hoja en la mano. Esto lo encontré escondido en el cuarto de Ariadna, detrás de un cajón. Era una carta firmada por don Octavio, fechada 2 semanas antes de morir. Ariadna, sé lo que hiciste. Lo descubrí tarde, pero lo sé. Cambiaste los números, robaste. Te creí parte de mi sangre y usaste eso para traicionarme. No voy a enfrentarte, no me queda tiempo. Pero sí te digo esto, no tendrás ni un centavo más. Ya tomaste lo tuyo. Lo que dejé es para Julia, porque al menos ella no ha mentido. Julia la leyó 3 veces. Luego respiró hondo. La guardó en un sobre. Ahora tenía la prueba que necesitaba. Ariadna, Alonso, todos, podían seguir jugando sucio. Pero ahora Julia tenía con qué defenderse. Y no solo eso, tenía con qué pelear. El cuarto donde Julia dormía ya no era solo un lugar para descansar. Se había convertido en su centro de batalla, en su cueva, en su refugio. Cada rincón estaba lleno de papeles, cartas, fotografías, notas sueltas que ella misma escribía para no olvidar nada. El ambiente estaba cargado, denso, como si todo el pasado que venía escarbando desde que llegó por fin estuviera por salir completo. Una noche, después de pasar horas revisando documentos viejos en el despacho de don Octavio,
Mateo le entregó una caja pequeña, de madera clara, con un seguro roto. Se la dio sin decir palabra, como si supiera que lo que venía ahí adentro no se podía explicar con frases sencillas. La encontré entre unas cajas cerradas. No estaba con los papeles del testamento, ni con las escrituras. Estaba escondida, le dijo, mientras ella se sentaba frente a su cama para abrirla. Adentro había un montón de sobres doblados, algunos sin nombre, otros con fechas, pero había uno en particular que llamó su atención. Estaba más arrugado y tenía escrito solo una palabra: Mariana. Lo abrió. La letra era del abuelo. La reconocía ya por instinto. Sus trazos apretados, la tinta negra de pluma fina. No sé si alguna vez vayas a leer esto. Lo escribo porque ya no puedo cargarlo más, porque sé que aunque no me lo digas, sabes lo que pasó. Julia tragó saliva y siguió. Fuiste víctima. Lo supe siempre, pero no supe actuar. Me ganó el miedo, la vergüenza. Me paralizó pensar que la sangre podía pudrirse por dentro, que un hermano pudiera hacerle eso a mi hija. Cuando lo descubrí, ya estabas embarazada. Cuando me lo dijiste, ya te habías ido. Me lo gritaste llorando, y yo no pude ni levantar la cabeza. Me callé, te dejé sola. No hay forma de perdonarme eso. Por eso me pasé los últimos años tratando de arreglar lo que hice mal. No se puede borrar, pero al menos quise dejarte algo de justicia. Y esa justicia es Julia. No quiero que cargue con esta historia sin saberla. No quiero que piense que vino de la nada. Quiero que sepa que nació del coraje de una madre que lo perdió todo, menos su dignidad. Julia dejó caer la carta sobre sus piernas. No podía respirar. La cabeza le daba vueltas. Ya lo sospechaba. Lo intuía desde las cartas de su mamá, desde los papeles que había encontrado. Pero leerlo así, en palabras de su abuelo, se sentía como una piedra directa al pecho. Su mamá había sido víctima de abuso. No de cualquier hombre, de un tío, del hermano de don Octavio, un hombre de su propia sangre, y en vez de defenderla, el abuelo la echó. La dejó sola con una hija en el vientre, con el corazón roto y el miedo metido en los huesos. Esa era la verdad que había estado escondida. Esa era la razón por la que su madre jamás hablaba del pasado. No era solo por enojo, era por dolor, por vergüenza, por todo lo que nunca nadie quiso enfrentar. Julia se quedó ahí, sentada, sin moverse. Le ardía el estómago. La rabia subía y bajaba por su cuerpo como un fuego lento. Sentía que el pecho le iba a reventar. Recordó cada vez que su madre, ya cansada, decía: «Déjalo así, no preguntes más». Recordó su voz, su manera de callarse cuando hablaban del apellido Sandoval. Todo cobraba sentido ahora. «¿Estás bien?», preguntó Mateo desde la puerta, con voz baja. «No», respondió Julia, «pero estoy lista». Al día siguiente, agarró todas las cartas, la confesión, los documentos, y fue al pueblo. Pidió una cita en la oficina del juez local. Entró con la cabeza en alto, y pidió que quedara asentado todo, no para denunciar a alguien ya muerto, ni para mover papeles de herencia, sino para dejar constancia legal, para limpiar el nombre de su mamá, para que nadie más pudiera decir que ella había mentido, que su hija se robó una fortuna. Después de eso, pidió hablar con el sacerdote del pueblo, le mostró parte de las pruebas y le dijo que quería hacer algo en memoria de Mariana, un acto simbólico, un cierre. Días después, organizó una pequeña ceremonia en la capilla antigua de la hacienda. No era religiosa ni lujosa, era sencilla, íntima. Solo estaban Mateo, Eugenia, los trabajadores que la apoyaban y unas pocas mujeres del pueblo que se acercaron con respeto. Julia habló con la voz firme, pero con los ojos cargados. Mi madre fue expulsada de esta tierra injustamente, no por errores, sino por haber sido víctima de una familia que decidió callar. Hoy, en este lugar donde todo comenzó, yo decido hablar, decido nombrarla con orgullo. Decido limpiar su historia, no para que me crean, sino para que ella, desde donde esté, sepa que su hija no se quedó callada como ella tuvo que hacerlo. Después de sus palabras, se hizo un silencio. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada, pero no hizo falta. La mirada de la gente hablaba. Había respeto, había vergüenza en algunos ojos, había verdad. Esa noche, Julia durmió distinta, no tranquila, pero sí más ligera. Por primera vez desde que llegó, sintió que había hecho algo más grande que defender una casa o una cuenta bancaria. Había defendido la memoria de su madre, había puesto las cosas sobre la mesa, y aunque sabía que la guerra con Ariadna, con Alonso, con todo lo que todavía estaba por explotar, seguía viva, ahora tenía una base firme, una raíz, porque la verdad,
por dolorosa que fuera, ya estaba afuera, y eso, en ese lugar lleno de secretos, era un milagro. El día amaneció raro, con ese silencio que no es paz, sino aviso. Julia se levantó temprano, como siempre, pero ahora había algo diferente en su forma de caminar. Ya no lo hacía con duda ni cansancio. Lo hacía con una decisión que se notaba en la espalda derecha, en la mirada fija, en los pasos firmes que resonaban en el suelo viejo de la hacienda. Después de tantas semanas sobreviviendo ataques, traiciones, incendios, mentiras y dolor, por fin había llegado el momento de responder. Y no con gritos, con pruebas, con estrategia, con fuerza. Mateo había estado trabajando en silencio, reuniendo todo. La carta de don Octavio que desenmascaraba a Ariadna, los documentos de movimientos ilegales de propiedades, la venta sucia de la bodega a Alonso, las firmas falsas, los pagos fantasmas. Todo estaba ordenado en una carpeta gruesa, marcada con cinta roja. Julia la tenía en sus manos como si fuera un arma, porque lo era. Ese día se iba a presentar en el juzgado del pueblo para entregar la denuncia formal. No era solo para defender su herencia, era para denunciar lo que muchos sabían y nadie se atrevía a decir, que Ariadna y Alonso llevaban años robando pedazos de esa hacienda, que habían usado a don Octavio mientras envejecía para quitarle todo sin que él lo notara, y que cuando él intentó enmendar las cosas, ya era demasiado tarde, pero no del todo. «¿Y estás lista?», le preguntó Mateo, mientras le abría la puerta de la camioneta. «Estoy lista desde el día que me dejaron sola con 2 niños y una deuda que no era mía», respondió Julia, subiendo sin dudar. Al llegar al juzgado, varios ojos se clavaron en ella. La gente ya la conocía, ya sabían quién era, pero no todos sabían lo que estaba por hacer. Julia no saludó a nadie, solo entró con paso firme, entregó la carpeta a la persona encargada y firmó el documento que le ponía nombre oficial a su denuncia. Mateo hizo lo mismo. El proceso estaba iniciado. No había vuelta atrás. Salieron del lugar sin hablar, subieron a la camioneta, y cuando ya iban de regreso, Julia sacó su celular y llamó a un número que tenía guardado hacía días, pero no se había atrevido a marcar. Una periodista de Guadalajara que hacía investigaciones sobre fraudes rurales y corrupción legal. «Hola, buenos días. Mi nombre es Julia Hernández. Soy la heredera de la Hacienda San Andrés. Creo que tengo una historia que te va a interesar». A la periodista no le tomó ni un minuto reaccionar. Quedaron de verse al día siguiente. Julia colgó con una mezcla de nervios y adrenalina. Iba a sacar todo a la luz, pero no solo en tribunales, también frente al país. Iba a hablar de su madre, de las tierras robadas, de los favores escondidos, de los acuerdos bajo la mesa. Iba a decir nombres, porque ya no tenía miedo. Esa noche, mientras organizaba su carpeta personal, se dio cuenta de que no había visto a Ariadna en todo el día, lo cual era raro, porque normalmente rondaba como sombra. Caminó por la casa, bajó al sótano donde guardaban cosas viejas, subió al segundo piso, revisó cada rincón. Nada. Le preguntó a Eugenia, y ella solo se encogió de hombros. «Desde la mañana no la veo, ni desayunó». Mateo levantó una ceja. Tal vez se enteró de la denuncia. Julia lo pensó un segundo, pero no le alcanzó el tiempo para procesarlo. En ese momento, Alonso llegó a la hacienda, sin avisar. Se metió como si aún tuviera permiso, con una sonrisa torcida que Julia ya no soportaba. «Qué milagro que te dejas ver», dijo ella deteniéndolo en el patio. «Yo también me alegro de verte, Julia, aunque no estoy seguro de que tú puedas decir lo mismo después de lo que acabo de saber. ¿A qué vienes? ¿Tú crees que esto va a ser tan fácil? ¿Una carpetita? ¿Una entrevista? ¿Un par de firmas y ya todo se arregló? Te metiste con la gente equivocada. Tú no sabes lo que hiciste. Estás jugando un juego que no entiendes». Julia dio un paso al frente. «Y tú no sabes lo que es perderlo todo y seguir de pie. Así que no me vengas a asustar con tu voz de mafioso barato. Si tienes algo que decir, dilo aquí, frente a todos, porque ya no tengo nada que esconder». Alonso la miró fijo, por un segundo sin saber qué responder. Luego bajó un poco la voz. «Esto no va a terminar bien para ti tampoco». Alonso se fue sin decir más, pero Julia sabía que esa no era su despedida, era su amenaza. La mañana siguiente, la periodista llegó puntual. Con ella venía un camarógrafo. Grabaron en el patio principal. Julia habló con calma, sin exagerar, sin dramatizar. Contó su historia tal como fue. Desde el abandono de Ramiro, la carta del testamento, el recibimiento hostil, el incendio, las amenazas, las cartas de su madre, las pruebas de abuso,
el robo sistemático de propiedades, todo. La entrevista duró más de 1 hora. Al final, la periodista se acercó y le dijo en corto: «Esto van a hacer ruido, mucho. ¿Estás preparada, no? Hace rato que ya no me asustan los ruidos». Esa tarde, la publicación se subió a redes. En menos de 3 horas ya tenía cientos de comentarios, algunos a favor, otros en contra. Pero sobre todo, la gente hablaba. Nombres como el de Alonso y Ariadna empezaron a sonar entre los habitantes del pueblo. Y lo que más impactó fue la parte donde Julia revelaba lo que su madre había vivido. No con detalles morbosos, sino con verdad. Las mujeres de la zona empezaron a mandarle mensajes. Algunas le agradecían, otras le pedían ayuda, otras solo querían hablar con alguien que las entendiera. Julia, sin quererlo, había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Ya de noche, cuando estaba a punto de acostarse, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó: «¿Julia?» Era Ariadna. «No me cuelgues», dijo ella rápido. «No quiero pelear, solo quiero verte. ¿Hay algo que necesitas saber? ¿Algo que todavía no te han contado?» Julia dudó. Todo su cuerpo le decía que no, que ya era tarde para verdades a medias, pero algo en la voz de Ariadna no sonaba como siempre. No había veneno. Había miedo. «Está bien. Mañana, en la capilla». Colgó. Julia se quedó con el celular en la mano, mirando a la nada. La jugada final ya estaba en marcha, y todavía quedaba una carta más por voltear. La mañana arrancó con una niebla ligera sobre los campos de la hacienda, como si todo lo que estaba pasando necesitara un respiro. El aire olía a tierra mojada y a café recién hecho. Julia no había dormido bien, como siempre, pero esa vez no era por preocupación, sino por lo que venía. Tenía cita con Ariadna en la capilla, y aunque su cabeza le decía que no confiara, su instinto le pedía ir, porque si quedaba un último pedazo de historia enterrado, tenía que sacarlo. Se puso una blusa sencilla y unos jeans. No tenía ganas de aparentar nada. Bajó a la cocina y se sirvió un café en silencio. Eugenia le dejó una nota en la mesa. «Fui al mercado. Regreso en la tarde. Cuídate». Julia sonrió leve. Era de las pocas personas ahí que no se había volteado en su contra. Antes de salir, pasó por el despacho a buscar una libreta donde anotaba todo, y se topó con Mateo. Estaba sentado, revisando unos documentos, con la misma concentración de siempre. Cuando la vio, le sonrió, y esa sonrisa le provocó algo, un calorcito, una calma. «¿Vas a verla?», preguntó sin rodeos. «Sí», dijo que tenía algo que decirme, y aunque no le crea del todo, «quiero saber». Mateo se paró, la miró serio. «¿Quieres que te acompañe?». «No. Si esto es una trampa, tengo que enfrentarlo sola». Mateo asintió, pero no se movió. Se quedó parado frente a ella unos segundos, como si tuviera algo más que decir, pero no encontraba cómo. Al final, solo soltó: «Ten cuidado, Julia». Ella lo miró de frente. «Siempre lo tengo». Salió rumbo a la capilla. Era pequeña, vieja, con las puertas de madera hinchadas por la humedad. Cuando llegó, ya estaba abierta. Ariadna la esperaba sentada en una banca, con la mirada hacia el altar. Se veía distinta, ojerosa, despeinada, con los ojos cansados. No llevaba maquillaje, ni esa actitud soberbia de siempre. Por primera vez, parecía humana. «Gracias por venir», dijo sin voltear. «¿Qué querías decirme?». Ariadna respiró hondo. Se tomó su tiempo antes de hablar. «Yo sabía todo, desde el principio. Sabía lo que le pasó a tu mamá. Mi madre también lo sabía, pero siempre me dijeron que eso no era asunto nuestro, que las mujeres a veces se metían en problemas y que era mejor no escarbar». Julia apretó los puños. «¿Y por eso ayudaste a esconderlo?». «Al principio no. Al principio ni entendía bien. Pero después, cuando empecé a manejar cosas de la hacienda, me di cuenta de que si hablaba, perdía todo, y me dejé llevar. Me convencí de que tú eras la enemiga, que venías a quitarme lo mío. Pero no, tú venías a reclamar lo tuyo, lo que nunca te dieron». Julia se quedó callada. Ariadna se levantó. «No espero que me perdones. Solo quería que supieras que no soy tan mala como parezco. Solo fui cobarde, igual que tu abuelo». «La cobardía no es excusa», dijo Julia, firme. Ariadna asintió. Luego caminó hacia la puerta. «Me voy del pueblo. Ya no tengo nada que hacer aquí. Y tú tienes más valor del que nunca tuve yo». Se fue. Julia se quedó sola en la capilla unos minutos. Respiró hondo. Miró el altar. No rezó. No lloró. Pero sí sintió que un ciclo se cerraba. Ariadna se iba. Y con ella, una parte oscura de ese pasado. No todo se arreglaba, pero algo se aligeraba. Al regresar a la hacienda, encontró a Mateo en el comedor. La esperaba con 2 platos servidos.
Un guisado sencillo, tortillas calientes, agua de Jamaica. Pensé que ibas a llegar con hambre, dijo él, quitándose los lentes. Julia se sentó. Por fin sonrió. Siempre llegó con hambre. Comieron en silencio unos minutos. Luego, cuando ya estaban terminando, Mateo habló. No sabes cuánto admiro lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque te has enfrentado a todo sin bajar la cabeza. Y porque aunque tienes todas las razones para volverte dura, sigues siendo buena. Julia se quedó viéndolo. A veces no sé si eso es fortaleza o necedad. Es las dos cosas, pero funciona. Se rieron bajito. Era una risa suave, sincera. Una de esas que salen cuando el cuerpo ya no puede más con el estrés y encuentra un respiro. Mateo la miró fijo, esta vez sin miedo, sin duda. Julia, tengo que decirte algo, y si no lo digo ahora me voy a arrepentir. Ella lo miró atenta. Dilo. Desde que llegaste, supe que eras distinta, no solo por lo que heredaste, sino por cómo luchas. Y no te voy a mentir, me importas, más de lo que debería, y no quiero seguir aquí fingiendo que solo somos aliados. Julia se quedó en silencio. No lo esperaba, no lo había visto venir, o tal vez sí, pero no quería pensar en eso. No tenía tiempo para pensar en ella. Todo había sido pelear, resistir, cuidar a sus hijos. Pero ahora, con la verdad afuera, con los enemigos cayendo uno por uno, tal vez sí podía detenerse un segundo. Yo también te he pensado, dijo sin rodeos, pero no quería mezclar las cosas. No quería confundir. No lo estás haciendo, respondió él. Solo estás viviendo. Ya es hora. Ella se acercó. No dijo más. Solo lo abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, distinto. No era uno de consuelo. Era un abrazo de reconocimiento, de conexión, de aquí estoy y no me voy. Los días siguientes fueron más tranquilos. La hacienda empezó a moverse diferente. Se notaba otro ambiente, más ligero, con menos miedo. Julia y Mateo empezaron a pasar más tiempo juntos, sin esconderse. Cocinaban, caminaban por los campos, revisaban papeles, se reían. A veces hablaban de todo, a veces de nada, pero siempre estaban ahí. Una tarde, mientras Julia regaba unas plantas que habían vuelto a crecer cerca de la fuente seca, él se le acercó y le dijo: «Tal vez esto no es lo que soñaste, pero puede ser el inicio de algo nuevo». Julia lo miró, con la cara llena de sol, con tierra en las manos y esperanza en los ojos. «No lo soñé, pero ahora no quiero soltarlo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que correr, ni que tenía que esconderse. Sentía que estaba donde tenía que estar, y con quién tenía que estar. La hacienda ya no se sentía como una trampa. El aire empezaba a fluir distinto. El silencio ya no pesaba. Al contrario, se sentía como una pausa necesaria, como si la tierra también estuviera respirando después de tanto pleito. Julia lo notaba hasta en los detalles más chiquitos. Los trabajadores ya no evitaban cruzarse con ella. Los animales se veían más tranquilos, y hasta los árboles de los alrededores parecían menos secos. Las cosas empezaban a tomar forma, poco a poco, sin prisa, pero con firmeza. Mateo y Julia habían logrado reactivar el huerto, recuperar parte del establo y poner en marcha un plan para generar empleo con lo que se produjera ahí. Julia ya no pensaba solo en salvarse a ella misma, sino en levantar todo ese lugar para que ayudara a otras personas también. Por primera vez, no sentía que sobrevivía. Sentía que construía. Valeria y Nico ya estaban por llegar. Después de semanas separados, por fin podría tenerlos con ella. Había preparado sus cuartos con ayuda de Eugenia. Incluso pintaron las paredes. Julia eligió colores alegres. Dejó que Eugenia colgara algunas cortinas bordadas a mano y colocó los dibujos viejos de los niños que había guardado desde siempre. Cada detalle era una bienvenida. Estaban a punto de empezar una nueva etapa juntos. Mateo no se despegaba. Iban de a poco, sin presiones, pero ya no se escondían. Comían juntos, hablaban de todo y de nada, se reían sin miedo. Él se encargaba de revisar los avances legales del caso, mientras ella seguía metida en la tierra, en los cultivos, en la gente. La periodista que había hecho el reportaje la volvió a contactar. Querían hacer una segunda parte para mostrar cómo, a pesar del escándalo, Julia había logrado no solo sostenerse, sino transformar la hacienda. Julia aceptó, no por fama, sino porque sabía que contar su historia podía ayudar a otras mujeres. Mujeres que también habían sido ignoradas, silenciadas o traicionadas. Si su historia servía para que una sola no se rindiera, ya valía la pena. El reportaje salió una semana después. La respuesta fue abrumadora, no solo en el pueblo, sino de otros lados.
Gente que no conocía la empezó a buscar. Querían saber cómo podían apoyar. Hubo quienes ofrecieron semillas, herramientas, voluntariado. Algunas mujeres, sobre todo madres solteras, llegaron a la hacienda preguntando si podían trabajar ahí. Julia las recibió con los brazos abiertos. Les ofreció techo, comida y lo poco que podía pagar, pero todas aceptaron sin dudar. El proyecto fue creciendo. En lugar de esconder su historia, la usó como raíz. Montaron un pequeño taller de costura, donde hacían ropa para vender en el mercado. Después organizaron clases de alfabetización. Luego, con apoyo de una fundación que vio su historia, iniciaron la construcción de una casita de salud para atender a las mujeres del pueblo que no tenían a dónde ir. Julia no podía creerlo. Todo eso, en esa tierra que meses antes solo le había traído dolor. Mateo, mientras tanto, logró que los papeles falsificados por Ariadna fueran invalidados. Alonso tuvo que responder ante la ley por los negocios turbios que hizo con bienes de la hacienda. Aunque aún quedaba mucho por limpiar, Julia sabía que esa parte ya estaba encaminada. Y a pesar de todo lo bueno que estaba pasando, algo dentro de ella no terminaba de relajarse. Como una espinita que no dolía, pero molestaba. Una sensación que no podía explicar, pero que la acompañaba cada noche antes de dormir. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo central de la hacienda, encontró a Eugenia sentada en la banca junto a la fuente. Tenía una carta en la mano y el ceño fruncido. Julia se acercó. «¿Qué pasó?». Eugenia tardó en contestar. Luego le dio la hoja. «Esto lo dejaron en la puerta. No sé quién fue. No tiene remitente». Julia leyó la nota. Era corta. Solo decía: «La verdad aún no está completa. No te confíes. Hay más de lo que te contaron». El corazón le dio un brinco. Volteó a ver a Eugenia. «¿Tú sabes algo?». «No, hija. Pero si alguien te está avisando es por algo. Y no creo que sea una amenaza. Parece más bien una advertencia». Julia guardó la hoja en el bolsillo. Esa noche no pudo dormir. Otra vez. Se levantó. Se sirvió un té caliente y se sentó en la sala. Pensaba en su mamá, en las cartas, en lo que don Octavio confesó, en lo que Ariadna le dijo. ¿Qué más podía haber? ¿Qué pieza faltaba? ¿O solo era alguien jugando con su cabeza? Mateo bajó al rato. La vio ahí sentada, en bata, con cara de susto leve. ¿Pasó algo? Julia le enseñó la nota. Él la leyó en silencio. ¿Crees que es de Ariadna? No sé. Ella ya se fue. No tengo idea de dónde está. Pero esto no se siente como amenaza. Se siente como si alguien supiera más. Mateo se sentó a su lado. ¿Y qué vas a hacer? Buscar. Revisar todo otra vez. No me voy a quedar con la duda. ¿Y si no hay nada más? Entonces al menos sabré que no dejé nada escondido. Pasaron los días y la hacienda siguió funcionando. La vida iba tomando ritmo. Los niños llegaron al fin. Valeria corrió hacia su madre con los brazos abiertos, y Nico, ya más grande, la abrazó con fuerza sin decir nada. Verlos ahí, en su cuarto, dormidos sin miedo, hizo que a Julia se le apretara la garganta. Por ellos valía la pena todo. Mateo organizó una pequeña comida con la gente que trabajaba en la hacienda. Pusieron música, carne asada, tortillas, salsa, y entre risas y pláticas, por primera vez en mucho tiempo, se sintió un ambiente de familia, una de verdad, no de sangre, de la otra, la que se escoge. Julia bailó con Mateo, rieron, se tomaron de la mano sin esconderse, y mientras el cielo se pintaba de naranja y el día terminaba, ella pensó que tal vez, por fin, las cosas estaban en calma, pero esa espinita seguía ahí, apenas notándose, recordándole que todavía faltaba algo por descubrir. La mañana empezó tranquila, como si todo en la hacienda se hubiera acostumbrado a respirar en calma. Valeria y Nico desayunaban en la cocina con Eugenia. Mateo revisaba unos documentos en la terraza. Julia se sentía, por fin, dueña del momento, de la tierra, de su tiempo, de su propia historia. La nota anónima de días atrás seguía dando vueltas en su cabeza, pero con tantas cosas buenas pasando, no había querido darle más importancia, hasta que, sin buscarlo, lo encontró. Estaba buscando unas fotos antiguas para mostrárselas a Valeria, cuando abrió un cajón viejo en el despacho de don Octavio. Dentro, había una caja de metal que nunca había visto. No tenía llave, solo una tapa ajustada. Al abrirla, encontró cintas de grabación. Cassette, de los de antes, 5 en total, todas con etiquetas escritas a mano. Testimonio, confesión, no abrir sin motivo. Julia sintió cómo le corría un frío por la espalda. Eran cintas viejas, de hace décadas. Corrió con Mateo. ¿Tienes una grabadora que sirva para esto? Él la miró con sorpresa.
¿De dónde sacaste eso? Del despacho. Estaban escondidas. Son de don Octavio. Mateo buscó en una bodega un aparato viejo que aún funcionaba. Lo conectaron en su oficina. Julia puso la primera cinta. El sonido arrancó con estática. Y luego, una voz conocida, firme, se escuchó. Era don Octavio. Si alguien está escuchando esto, es porque yo ya no estoy, y porque llegó el momento de que sepan la verdad, la completa, no la que conté por pedazos, no la que edité para protegerme. Julia se quedó inmóvil. Mateo tampoco se movía, solo escuchaban. Yo dije que Mariana fue víctima de mi hermano, y es cierto, pero no toda la verdad está ahí. Mariana me confesó un día que tenía miedo de contarme algo. Me dijo que no quería que la viera distinto, que lo que pasó fue más confuso de lo que todos pensaban. Julia apretó los puños. La verdad es que Mariana quedó embarazada de mí. Mateo se volteó a verla. Julia no se movía. Seguía escuchando, sin entender si lo que oía era real. Fue un error imperdonable, un momento de confusión, una noche que ninguno de los dos supo manejar. Yo estaba viudo, ella era joven, y venía saliendo de una relación con un hombre que la había golpeado. No quiero justificarme, fue mi culpa. Lo supe desde el primer momento. Me odié desde ese día. Mariana se fue sin decir nada, y nunca volvió. Cuando descubrí que Julia existía, supe que era mi nieta, y mi hija. Julia se levantó de golpe. Caminó por la oficina como si le faltara el aire. Mateo apagó la grabadora. ¿Estás bien? No sé. ¿Tú entendiste lo que dijo? Sí. Dijo que eras hija de Mariana, y de él. Julia se quedó en silencio, parada frente a la ventana. El mundo se sentía más chico, como si todo se hubiera encogido de golpe. Se llevó las manos a la cabeza. No lloraba, no hablaba, solo respiraba fuerte. Toda mi vida, creyendo que era hija de un hombre que la lastimó. Y ahora resulta que... Julia, eso es una locura, Mateo. Una maldita locura. Lo sé, pero lo dijo con claridad. Y hay más cintas. No quiero oírlas. Tienes que hacerlo. Tienes que saberlo todo. Julia lo pensó unos segundos. Luego asintió. Se sentaron de nuevo. Pusieron otra cinta. En ella, don Octavio hablaba más tranquilo. Intenté acercarme, pero Mariana me dejó claro que no quería saber nada de mí. No quería que Julia cargara con ese peso. Me pidió que nunca se lo dijera, que me alejara. Yo acepté, hasta que un día la vi en el pueblo. Tenía 8 años. Era igual a mí. Me temblaron las piernas. Le dejé una carta. Le dejé una herencia sin que ella lo supiera. Pero no fue suficiente. Por eso al final decidí dejarle todo. No para pagar lo que hice, porque eso no se paga, sino para que tuviera una oportunidad, una vida distinta. Mateo bajó el volumen. Julia tenía la mirada clavada en el piso. No sé qué hacer con esto. Tú no tienes que hacer nada. Esta historia es de ellos, no tuya. Tú no pediste venir al mundo. Tú no hiciste daño. No cargues con culpas que no son tuyas. Julia lo miró. Tenía los ojos húmedos. ¿Tú crees que esto me define? No. Lo que te define es lo que haces con lo que te tocó. Y tú has hecho mucho. Ella se recargó en su silla. Cerró los ojos. El corazón le palpitaba lento, pesado. ¿Y si la gente se entera? Que se enteren. No tienes nada que esconder. Eres fuerte por lo que has enfrentado, no por de dónde vienes. Julia se quedó un rato más en silencio. Después, recogió las cintas, las metió en la caja y la volvió a guardar. No lo voy a negar, pero tampoco voy a vivir bajo esa sombra. No vine aquí a repetir historias, vine a romperlas. Mateo la abrazó. Esta vez no como pareja, ni como aliado. La abrazó como quien entiende que hay dolores que no se pueden explicar, pero tampoco se deben cargar solos. Esa noche, Julia se sentó con Nico en el porche. El niño notó que su mamá estaba seria. ¿Estás bien, ma? Julia lo miró. Le acarició el cabello. Sí, hijo. Solo estoy pensando en lo que sigue. ¿Y qué sigue? Lo mejor. Lo abrazó fuerte. Miró al cielo estrellado. No sabía que venía, pero sí sabía una cosa. No iba a huir, iba a quedarse, porque lo que uno no enfrenta, se repite. Y ella ya había decidido que la historia terminaba con ella. El amanecer en la hacienda fue distinto a todos los anteriores, no porque el cielo se viera más claro, o porque el aire oliera mejor, sino porque dentro de Julia ya no quedaba nada pendiente, ningún rincón sin luz. Ya lo sabía todo, lo que le hicieron a su madre, lo que su abuelo había callado, la verdad sobre su padre, las mentiras que intentaron hundirla, todo. Cada pedazo suelto del pasado ya estaba en su sitio, pero ahora venía lo más difícil, decidir qué hacer con todo eso. Esa mañana,
Antes de que los niños despertaran, bajó al patio con una taza de café caliente y los papeles en la mano. Tenía la escritura de la hacienda, la denuncia oficial, las cartas, las pruebas y esa última grabación que todavía no sabía si volver a escuchar o quemar. Se sentó en la banca de siempre, la que daba justo frente a la fuente, esa que tantos días la vio llorar, enojarse, pensar. Y ahí, sola con el silencio, entendió que había dos caminos. Podía quedarse con todo, las tierras, el nombre, el dinero, el poder. Legalmente era suyo. Nadie más podía reclamarlo. Podía hacerlo crecer, generar riqueza, asegurar el futuro de sus hijos, vivir cómoda el resto de sus días. Nadie se lo reprocharía. Se lo había ganado, pero también podía soltarlo. No porque se rindiera, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de ella le decía que esta herencia, aunque legítima, estaba manchada desde la raíz. La historia detrás no era solo un mal recuerdo, era una herida viva, un dolor que seguía respirando entre los muros, en las piedras, en las voces del pasado. Era una sombra que no la iba a dejar en paz si se quedaba. Mateo bajó poco después, notando el silencio raro. ¿En qué piensas? Julia levantó la vista. En dejarlo todo. Él se quedó quieto. No preguntó por qué, solo la escuchó. Tengo en mis manos la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de asegurar el futuro de mis hijos, de ayudar a otros, de seguir con este lugar. Pero algo me dice que hay cosas que no se arreglan con trabajo ni dinero. Que esta casa, esta tierra, tiene un dolor que no me corresponde curar, que necesita otra cosa. Mateo se sentó a su lado. ¿Y qué es lo que quieres? Julia respiró hondo. Quiero construir algo que no esté cargado de secretos ni sangre. Quiero darles a mis hijos un lugar donde no tengan que esconder la historia de su familia, donde no sientan vergüenza de dónde vienen. Quiero dejar de pelear por lo que no pedí. ¿Y cómo piensas hacerlo? Donando la hacienda, transformándola. Hablé con la fundación que nos ayudó antes. Me dijeron que si se dona, pueden convertirla en un centro para mujeres, víctimas, madres solteras, niñas en riesgo. Puede ser un refugio, un lugar donde la gente llegue a sanar, no a sufrir. Mateo no respondió de inmediato. Se notaba que procesaba todo. Luego asintió, con los ojos llenos de admiración. Eso es lo más valiente que podías hacer. No lo hago por valor. Lo hago porque ya entendí que no vine a esta hacienda a quedarme. Vine a cerrar un ciclo. Y ya lo cerré. Esa misma tarde, llamó a la fundación. Les explicó su decisión. Les pidió que no se usara el lugar para lucro, que todo lo generado se quedara ahí, para las mujeres que lo necesitaran. La directora aceptó emocionada. Quedaron de hacer los trámites. Julia firmó los papeles unos días después, sin temblar, sin arrepentirse. Lo firmó con la misma mano que limpió pisos, que cargó hijos dormidos, que sostuvo su mundo cuando se le caía. Lo firmó como mujer libre. La noticia se regó rápido. El pueblo no supo qué decir. Algunos la aplaudieron. Otros dijeron que estaba loca, que cómo era posible dejar una fortuna así. Pero a Julia ya no le importaban los comentarios. No vivía para ellos. Vivía para ella, para sus hijos. Un par de semanas después, llegó el día de mudarse. Había conseguido una casa pequeña en el mismo pueblo. Sencilla, pero alegre. Con jardín, con espacio para que Nico y Valeria corrieran. Mateo se fue con ellos. No como novio, ni como promesa de nada. Se fue como compañero. Como alguien que eligió quedarse. No por lástima ni por destino, sino por amor. Antes de irse, Julia dio un último paseo por la hacienda. Tocó las paredes, miró el cielo desde el patio, se detuvo frente al retrato de don Octavio en el despacho. Lo miró por última vez y dijo en voz baja: «Ya está, todo lo que callaste lo dije, todo lo que escondiste lo enfrenté. Ya no te debo nada, ya no me debes nada». Salió sin mirar atrás. Los días siguientes fueron distintos, más lentos, más simples. Valeria se inscribió en la escuela del pueblo. Nico se apuntó para ayudar en la huerta comunitaria. Julia empezó a trabajar como coordinadora del nuevo centro que se levantaría en la antigua hacienda, no como jefa, no como dueña, sino como alguien más que quería ver crecer algo limpio, nuevo, justo. Una tarde, sentada en la nueva sala, Julia miró a sus hijos jugar. Se escuchaban risas, música bajita, el olor a sopa llenaba la casa. Mateo se acercó con 2 tazas de té. Le entregó una, se sentó junto a ella, y sin decir nada, le tomó la mano. Julia lo miró, sonrió. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que lo logré sin tener que convertirme en nadie más, sin perderme, sin volverme como ellos.
Mateo asintió. Por eso estás aquí. Por eso todos te siguen. Julia recargó la cabeza en su hombro. Por fin estaba en paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez, lo había elegido ella. Y eso sí era una herencia.